¿Se ve ahí? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Bueno, continuamos con el tema nuevo, continuamos con el apunte, ¿no? ¿Donde dejamos? Vamos a ver el tema de seguridad. Esto si bien es un tema nuevo, pero está charlado a nivel conceptual en la primera clase. ¿Alguien se acuerda qué era administrar la seguridad en una base de datos, chicos? El poner claves seguras y ser responsable de la información que se guarda en la base de datos. Claves seguras. A ver, con la seguridad lo que digamos administrar es eh, la administración de los permisos hacia la base de datos. O sea, qué usuarios van a acceder a qué parte de la información y qué no. ¿Sí? Recuerden que no todos los usuarios en una base de datos acceden a toda la información de la base, sino que cada uno va a acceder a donde se le da el permiso. ¿Mm? Para que se ubiquen dónde estamos parados, ¿se acuerdan que las operaciones que vimos en la primera parte, ¿no? Las operaciones que se podían hacer en SQL, teníamos operaciones de ¿qué? De DDL, ¿sí? Son las que me alteraban la estructura de la base, que eran las operaciones create, alt y drop. Teníamos las operaciones de DML, de manipulación de datos, donde yo manipulaba los datos sin modificar la estructura de la base. ¿Qué operaciones de manipulación teníamos? Select, update, insert, delete. Y tiene las operaciones de DCL, Data Control Language. Las operaciones de control de datos estaban dadas por la Administración de la Seguridad, que estaban dadas por las sentencias grant, que para otorgar permisos, y revoke para quitar permisos que previamente se concedieron. En esa porción en la que vamos a estar parados hoy. Vamos a ver las operaciones de DCL, de Data Control Language, que están dadas por la Administración de Seguridad de grant para dar permisos y revoke para quitar. ¿Sí? Para que se ubiquen dónde estamos parados. Después estaba la cuarto tipo de operaciones que eran la de TCL, Transaction Control Language, ¿se acuerdan? Que eran estaba dada por las operaciones commit y rollback, que era para comprometer o grabar las transacciones parcialmente confirmadas de DML, commit o rollback para deshacer. ¿Sí? Volvemos a ver las operaciones de DCL, de Data Control. Y ahí terminamos todo el circuito completo de las operaciones que se pueden hacer dentro de SQL. ¿Sí? Bueno, arrancamos a leer y bueno, vamos frenando, vamos al pizarrón, explicamos, damos ejemplos. Bien. Seguridad se refiere a la protección de los datos contra una alteración o destrucción no autorizada. La seguridad implica asegurar que los usuarios están autorizados para llevar a cabo lo que tratan de hacer. El problema de la seguridad tiene muchos aspectos, como ser aspectos legales, sociales y éticos, controles físicos, cuestiones de política interna, problemas de operación, controles del equipo, seguridad del sistema, materias de relevancia específica para el sistema mismo de base de datos. Un ciudadano tendrá diferentes derechos de acceso o autorizaciones sobre diferentes objetos de información. Por supuesto, todas las decisiones son de política, no técnicas. Lo único que puede hacer el motor de base de datos es obligar el cumplimiento de esas decisiones una vez tomadas. A ver, ¿qué quiere decir, chicos, que las decisiones de la seguridad son de política no técnicas? ¿Qué quiere decir con esto? Recuerden la estructura de una base de datos, que tenemos el usuario administrador, root, system, dependiendo del motor que sea, y tengo los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con que las decisiones son de políticas, no técnicas? O sea, que nosotros como técnicos, ¿sí? No vamos a ser responsables de definir qué usuario accede a qué cosa. ¿Sí? Pues yo tengo 100 usuarios en mi empresa, 10 de recursos humanos, 20 de compra, 30 de, no sé, de finanzas, ¿sí? Yo no voy a decidir de los 30 usuarios de finanzas o los 10 de recursos humanos a qué información puntual acceden con el grupo de objetos que trabajan en esa gerencia, ¿sí? Sino que va a ser la decisión política, o sea, va a ser responsabilidad del gerente de cada área, ¿sí? Donde me va a decir, el gerente de finanzas me va a decir, para mis 30 empleados, bueno, este empleado va a tener acceso, ahora vemos qué tipo de permisos se pueden dar, ¿no? Pero va a ser la decisión del gerente de cada área el que me va a decir, bueno, este usuario va a tener permiso de esto, este solamente de consulta, esto, ¿se entiende? O sea, las decisiones no son técnicas, no pasan por nosotros. Lo que sí, la responsabilidad nuestra que pasa por nosotros es ejecutar ese plan de seguridad en forma correcta en base a lo que me asignaron. ¿Sí? Pero las decisiones de quién entra, qué cosa en la base, es decisión de los gerentes de cada área. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué tipo de permisos se pueden dar en una base de datos. Todos los permisos se dan con grant, y vamos a ver ejemplos y demás. ¿Qué tipo de permisos se pueden dar en una base de datos? Se pueden dar permisos
sobre operaciones de DDL y se pueden dar permisos sobre operaciones de DML. ¿Qué sería dar permiso sobre una operación de DDL, chicos? ¿Qué se imaginan? Que ya saben lo que es DDL y DML. ¿Qué sería dar permiso sobre una operación de DDL? Poder crear tablas o Muy eliminar. bien. Crear tablas, crear vistas, alterar tablas, borrar tablas, crear vistas, crear cualquier objeto, alterar cualquier objeto, borrar cualquier objeto, hacer un create user, crear un usuario, drop user, borrar un usuario, exactamente. Esa sería una operación de DDL. Vamos al pizarroncito, vemos un ejemplo. Está en la punta igual, ¿eh? Vamos a un ejemplo. Se conecta el usuario tal y hace un create table clientes con todas las características de la tabla, ¿no? Esto es abreviado. ¿Y qué le va a tirar? Acceso denegado. ¿Por qué? Porque este usuario no tiene permiso de esta operación de create table. ¿Sí? Entonces, para darle permiso, yo me conecto. A ver, número uno, para darle permiso. No puede el usuario a mí llamarme y decirme, dame permiso para crear tablas. Y yo voy con un carrito y le doy permiso. No. Yo nunca le puedo dar permiso a un usuario final que me lo pida. Siempre tiene que ser el gerente o un jefe de este tipo que me tiene que pedir. Entonces, que me diga, un jefe que me diga, para el usuario tal, dale permiso de tal cosa. O sea, siempre un superior. Y segunda importancia para ustedes, que el superior lo pida por escrito, ya sea por mail, por ticket, pero que quede escrito, porque es el resguardo de ustedes. Pues si me lo pide de palabra el jefe, yo se lo hago, y pasa algo, después las palabras se las lleva el viento, ¿sí? ¿Por qué le diste de permiso? Y me lo pidió fulanito, ¿y dónde está el pedido? ¿Se entiende? Entonces, el resguardo de ustedes es siempre la administración de seguridad se lo va a pedir un jefe, no nunca un usuario final, ¿sí? Y para resguardarse ustedes, siempre por escrito, ¿sí? Bien, entonces, este usuario quiere hacer esto, no puede hacerlo, ¿qué hago? Yo me conecto con el usuario administrador de la base, ¿sí? Usuario clave, y le voy a dar permiso a ese usuario. Entonces, digo, grant, y de paso vemos un ejemplo de cómo se da un permiso de DDL. Grant, el permiso de DDL, acá puede ser grant create table, grant alter table, grant drop table, grant create view, grant drop view, etc. ¿no? Tú, ¿y a qué usuario se lo doy? Si se lo doy a un usuario o a varios, lo separo con coma, ¿sí? Pepe, Cacho, ¿sí? Lo puedo hacer en sentencias distintas, un gran para un usuario, otro gran para otro usuario, o en una sola sentencia también se puede. ¿Sí? Entonces, yo le doy permiso de creación de tablas a R. García. Entonces, cuando R. García se vuelve a conectar a la base, me va a hacer el create table clientes y ahí, como estaba conectado R. García, hace un create table clientes y esa tabla cae en su owner, ¿sí? Porque lo está creando este usuario. Como este usuario tiene permiso de hacer create table, crea tabla, ¿no? ¿Sí? Particularidades de esto. El usuario se tiene que volver a reconectar a la base, porque si el usuario ya estaba conectado, yo le doy el permiso y le digo, ya está, y este usuario quiere hacer create table clientes, pero ya estaba conectado a la base, y le sigue teniendo acceso negado. ¿Por qué? Porque se tiene que reconectar a la base, salir y volver a entrar. Cada vez que un usuario se conecta a la base de datos, vuelve a releer los permisos, ya sea si tiene permisos nuevos o si le quitamos permisos. Pero cuando se logueó en este momento, el usuario tomó los permisos que tenía en este momento del login. ¿Sí? Por lo cual, yo le di un permiso en el medio, quiere hacer esto, perdón, y este permiso no lo está leyendo, porque cuando al momento de conectarse no lo tenía todavía. ¿Sí? Entonces, este usuario se tiene que volver a reconectar y ahí sí puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Sí, sí. Bien. Entonces, un usuario puede hacer estas cosas de crear tablas. Ojo, yo no puedo filtrarle, si yo le doy permiso de grant create table, este usuario se puede pasar todo el día haciendo create table cliente pedido, bla, bla, bla. O sea, se puede pasar las 8 horas del día creando objetos. Nunca un drop table, por ejemplo, yo le di permiso de create table, ¿no? O sea, pero del permiso de lo que le di create table, puede pasarse todo el día haciendo eso. Yo no lo puedo limitar a través de grant, no lo puedo limitar para que cree 5 o 10 tablas, no puedo limitarlo por este lado. ¿Lo puedo acorralar por otro lado? Sí. Lo puedo acorralar con lo que se denomina darle cuota al usuario. ¿Qué es dar cuota a un usuario? Es decirle qué capacidad de almacenamiento físico va a tener en la base de datos. O sea, yo a este usuario le voy a dar cuota de 100 megas en la base. Entonces, vos haceme los create tables, los inserts que se te canten, pero cuando este usuario llegó al 100 megas de almacenamiento físico en la base, se corta. ¿Se entiende? Ya no puede insertar ni crear nada. Me va a tener que llamar a su jefe y decirle, dale más permiso
darle más capacidad, ¿entiendes? O sea, no lo puedo limitar por el grant, sí lo voy a poder limitar por otro lado, ¿sí? Para que no me haga todo en forma ilimitada. Bien, entonces, este usuario puede crear objetos porque el DBA le da permiso. Y desde ese momento, ese usuario pasa a ser propietario de él o los objetos. Hay otra forma que el usuario puede ser propietario de estas tablas, pero sin que tenga el permiso. Vimos el camino de que yo le di el permiso y las crea. Hay otra forma de que el usuario sea propietario de los objetos, pero sin que yo le dé el permiso. ¿Cómo sería? Eso pasa cuando es el mismo usuario que crea el archivo, ¿no? Sí, cuando el usuario, o sea, no, el jefe me dice, no le des permiso de crear tablas porque me puede crear tablas constantemente. Entonces, cada vez que necesita algo, una tabla, me la pide a mí, al DBA. A mí, al DBA. Su jefe me lo pide. Crear una tabla con estas características. Bueno, entonces ¿yo qué hago? No le doy el grande este. ¿Qué hago? Cuando me piden crear una tabla a García. Me conecto como system y hago un create table rgarcia.clientes. ¿Ven? Si yo me conecto como system y hago create table clientes, ¿dónde cae clientes? En mi owner, acá cae. ¿Sí? Clientes caería acá. Pero como este usuario es administrador y puede crear objetos en cualquier owner, yo hago create table rgarcia.clientes. ¿Ven? Entonces, esta tabla se crea con este nombre, ¿en dónde? En este owner. ¿Ven? Entonces, García pasa a ser propietario de la tabla de clientes, pero no porque él la creó, sino porque me lo pidió a mí. ¿Se entiende? O sea, este usuario no tiene permiso de crear tablas, pero me la pide a mí y yo se la creo en su owner. ¿Se entiende? Pero no tiene el permiso de creatable. Si necesita crear una tabla que se llama pedidos, le va a tener acceso negado siempre, porque no le di el permiso de creatable. ¿Qué me tiene que hacer para tener una tabla? Volver a llamar a mí, necesito una tabla con estas características, bueno, de vuelta, me conecto y le creo la tabla pedidos en rgarcia.pedidos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, un usuario puede ser propietario de objetos por dos motivos. O porque el DBA le concedió el permiso de crear los objetos, o porque se los pide y el DBA los crea en su esquema, se llama técnicamente, en su owner, en su usuario. ¿Sí? Bien. De esa forma, entonces, a nivel de ejemplo, se crean cómo se da permiso sobre operaciones de DDL. Ahora vamos a ver los permisos sobre operaciones de DML. ¿Qué sería el permiso sobre una operación de DML, chicos? ¿Qué sería? ¿Qué vendría a ser dar permiso sobre operaciones de DML? Para alterar pero las tablas, no la estructura, sino que si se Alterar inserta. la información. Bien, o sea, para es manipular la información. DML, manipulación. ¿Y qué operaciones de manipulación tenía para manipular los datos? Select, insert, update. Exactamente. Entonces, eso voy a dar el permiso al usuario de que haga un select, un update, un insert. Exactamente. Bien. Primero vamos por el lado de cuando no es necesario dar permiso de DML. Porque hay un momento donde no es necesario. Y ahora vemos cuándo es necesario dar permiso de DML y cómo lo hacemos. Vamos por el lado de no, dijimos. ¿Cuándo no es necesario dar permisos sobre operaciones de DML? Fijando este esquema, chicos, cuando un usuario es propietario de objetos, independientemente de cómo lo obtuvo, o sea, si este usuario pudo hacer el create table o me lo pidió a mí y yo se lo creé, no importa, independientemente de cómo este usuario es propietario, o cómo los obtuvo, no importa. ¿Qué dice el motor? Como este usuario es propietario de estos objetos y este usuario es propietario de estos objetos, al ser propietario, el motor le concede en forma gratuita la posibilidad de manipular sus propios objetos. ¿Por qué? Porque es propietario. Entonces, este usuario ya tiene los permisos automáticos de DML de manipular, o sea, de select, update, insert, delete sobre sus objetos. Este usuario puede manipular sus propios objetos. Ya tiene permiso de select, update, insert, delete sobre estos objetos. ¿Sí? Entonces, yo no necesito dar con gran permiso de select sobre la tabla de clientes a García. La sentencia no va a fallar, pero es una sentencia redundante. Le estoy dando un permiso a un usuario que ya es propietario, por ende tiene el permiso. Es un permiso redundante, ¿no? Entonces, de esa manera es cuando no necesito dar permiso sobre operaciones de DML. Ahora vamos, ¿cuándo necesito dar permiso sobre operaciones de DML? Cuando un usuario quiere manipular objetos que no es propietario. O sea, cuando R. García quiere hacer un select empleados, cuando De López quiere modificar los pedidos. Entonces, cuando un usuario quiere manipular, ya sea select, update, insert, delete, objetos que no es propietario, ahí sí le va a tirar acceso denegado y me tiene que pedir permiso al DBA para que le conceda el permiso. Siempre el jefe, ¿no? ¿Sí?
Eso conceptualmente. Ahora vamos al ejemplo de cómo se otorga un permiso de DML. Vamos al pizarroncito. Esto ahora está en el apunte, ahora lo leemos en el apunte, pero primero lo explico, así cuando leemos el apunte ya entendemos lo que estamos leyendo. ¿Sí? Bien, ¿cómo se da permiso sobre operación de DML? Lo tengo por acá, si no lo escribo. Está por acá. Bien. Me conecto yo como DBA y digo grant. Este es el privilegio de DML. O grant select, o select como update, o select como update, como insert, o los cuatro, como insert, como delete. Si doy los cuatro permisos, una de dos, o nombro los cuatro, o es más práctico decir grant all. Decir grant all es todos los permisos de DML. ¿Sí? Ahora, si son menos de todos, tengo que nombrarlos uno o dos separados con coma. ¿Sí? Entonces, grant select o select como update sobre qué objeto y a quién se lo doy. A un usuario o a otro separado con coma. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo le estoy diciendo a... Bueno, esto es un ejemplo. R. García ya es propietario de clientes, me parece, ¿no? Sí, R. García es propietario de clientes, ¿ven? Por lo cual, este ejemplo que anoté acá es redundante. ¿Por qué? Porque este usuario ven que es propietario de este objeto. Esta sentencia no falla, pero le tendría que dar el permiso al otro usuario, de López. ¿Entiende? Que no es propietario. Entonces yo le doy permiso de serie update sobre la tabla de clientes a De López. Entonces, De López, como no es propietario de la tabla de clientes, este usuario, a partir del siguiente inicio de sesión, va a poder hacer a serie update sobre esta tabla. ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, esos dos tipos de permisos se van a poder dar en una base de datos, permiso de DEL y de ML. Ustedes cuando se reúnen con los gerentes de cada área, a ver, si bien el gerente de cada área les va a decir para su grupo de gente, de usuarios, qué permisos tienen que darle, ustedes tienen que mantener las entrevistas con los gerentes de cada área y decirle en términos criollos, no en términos técnicos, qué tipos de permisos se pueden dar. Porque para que los gerentes de cada área armen el plan de seguridad, tienen que saber qué tipo de permisos se pueden dar. ¿Sí? Pero no saben el tema de select, update, con esos términos no. Ustedes en la reunión con los gerentes tienen que decir qué tipo de permisos se pueden dar. Permiso de consulta, de modificación, de eliminación, de inserción. O sea, le hablan con términos más criollos, ¿sí? Y permiso sobre crear tablas, ¿sí? ¿Se entiende? Se le habla más criollo. Entonces, ustedes explicándole en forma criolla qué tipo de permisos se pueden dar, ahí los gerentes de cada área arman el plan de seguridad para cada uno de su gente. Y ustedes llevan a cabo ese plan de seguridad. Nunca de más. Siempre en lo posible de menos. Nunca permiso de más. ¿Sí? De esa forma es como se crea un plan de seguridad y luego nosotros técnicos lo aplicamos en la base de datos. ¿Sí? Bien. Ahora, los permisos de ML, como les dije, si bien se otorgan de esa forma, pero yo se los hablé en la primera clase, porque de seguridad hablamos a nivel conceptual, ahora lo estamos viendo puntualmente. Hay un problema acá de seguridad, que esto no está bien hecho. Yo acá esto se lo mostré ¿para qué? Para que vean que un usuario es propietario de objetos tales, objetos vistas, que un usuario es propietario de objetos tales, objetos vistas. Pero ¿cómo es la correcta administración de seguridad en una base de datos multiusuario en una empresa, chicos? O en una organización. ¿Cómo es? Acá hay un problema acá. ¿Qué problema tenemos acá? Yo tengo usuarios finales, R. García de López, que se me pueden ir a fin de mes de la empresa. ¿Y qué pasa? Tengo atado tablas principales de mi base de datos a usuarios que se me pueden ir. O sea, estas tablas son tablas troncales o principales de mi base de datos, con lo cual mi aplicación labura con esta base y son tablas principales. ¿Se entiende? Donde la aplicación tiene una entrada de menú, clientes, botón nuevo, crear un cliente, modificar el cliente. O sea, esta aplicación que labura con esta base utiliza formularios de pantalla que impactan en estas tablas principales de mi base de datos y de la aplicación. Por lo cual, yo no puedo atar tablas principales de mi base a un usuario final que se me puede ir de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando se va el usuario, yo tengo que hacer ese drop user R. García a fin de mes. Yo no puedo tener, si hay 50 usuarios en la empresa, yo no puedo tener la base de 200 usuarios y 150 ya se fueron. ¿Se entiende? Siempre tiene que estar actualizado. Porque si me queda una auditoría técnica y dicen, a ver cuántos usuarios hay 10 en finanzas, 10 en compras, hay 30 usuarios. A ver cuántos usuarios hay en la base, 200. ¿Se entiende? Y ahí el problema es nuestro. Siempre tiene que estar actualizada la base. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tendría que hacer yo si tengo este esquema de seguridad como se los muestro? Que un usuario final tiene atado objetos principales de mi sistema. Primero me voy a hacer el heal y voy a dejar al usuario muerto, ¿no? Como para que no tocar nada y no romper nada. Si yo quisiera hacer las cosas bien, pero está mal administrado como esta forma, ¿qué debería hacer yo?
mover todos los objetos que tiene este usuario de un esquema, de un owner a otro, que eso implica un montón de problemas, ¿sí? Mover esto. O sea, lo que estaría haciendo es pelar a este usuario, hablando en criollo, para a lo último hacer el drop user de este usuario. Tendría que mover todos los objetos, tendría que recrear todos los permisos, recrear un montón de cosas, ¿sí? Toquetear un montón de cosas para recién liberar a este usuario y poder borrarlo. ¿Cómo se hace esto para evitar que pase eso y que un usuario se me va a fin de mes y lo pueda borrar tranquilamente? ¿Cómo hacemos la correcta administración de seguridad en una base de datos, en una empresa? Con lo que vimos la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? No, normalización, decís vos, Sí. IDER. No, eso es que cada tabla esté bien en primera, segunda y tercera. Yo digo de dónde lo creas, en qué usuario, eso es lo que voy. Descontamos que cada una de estas tablas ya tiene que estar normalizada para estar en la base, ¿sí? Para cada tabla tiene un owner. Ahí estamos hablando, ¿se entiende? O sea, yo ya descuento que esto ya está normalizado, estas. ¿Se entiende? Y lo que yo digo es, ¿cómo hacer para que un usuario se me vaya de la empresa y borre el usuario sin problemas? Entonces, los objetos principales de mi base de datos los voy a almacenar en usuarios de la base, pero son usuarios genéricos, que son usuarios propietarios de objetos. Donde ese nombre de usuario y esa clave la voy a saber yo bajo 4 llaves, así como tengo yo la clave de system yo solo, esos usuarios que son owners de los objetos los voy a saber yo el usuario y clave. ¿Sí? ¿Qué se suele crear? Por ejemplo, la entidad de empleados y demás lo utiliza la agencia de recursos humanos. Bueno, yo agrupo los objetos que va a usar la agencia de recursos humanos y qué nombre de usuario le voy a colocar. Por ejemplo, voy a crear un usuario que se llame RRHH. El usuario es RRHH con su clave. Es un usuario, ¿se entiende? Que va a tener ciertos objetos. Otro usuario que se llame finanzas, otro usuario que se llame... Entonces, los objetos principales de mi base, por lo cual mi aplicación va a laburar, lo agrupo en usuarios genéricos, que va a ser usuarios propietarios de los objetos. Esos usuarios nunca se van a borrar porque no son usuarios que se van a fin de mes de la empresa. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, Bien. Ahora, ¿dónde vienen los usuarios finales? ¿Dónde vienen los R. García, los de López? Una vez que yo hice la distribución de todos mis objetos en usuarios genéricos, los usuarios finales vienen de acá para abajo, o sea, de acá para abajo. Acá está R. García, de López, fulanito, menganito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vimos recién? ¿Cuándo tenía que dar yo permisos de operaciones de DML? Cuando un usuario no era propietario de los objetos. Entonces, como un usuario final nunca es propietario de nada de esto, ven que vamos a hacer el ejemplo que es una base chica, en 2 usuarios tengo todos los objetos principales de mi base. Acá está García, de López, acá están los usuarios finales. Ven, como cada usuario nunca es propietario de nada, entonces para hacer un simple select acá, un update acá a pedidos, un insert a empleados, un delete a facturas, ¿ven? Como el usuario final nunca va a ser propietario de nada, ¿qué pasa? Siempre va a tirar acceso denegado. Entonces yo siempre le voy a tener que dar un permiso al usuario. ¿Se entiende? Porque el usuario final nunca va a ser propietario de nada. Por lo cual yo hago el create user R. García y ese usuario es un usuario bobo, muerto hasta ahora, porque le va a tirar acceso negado para hacer un simple select a cualquier cosa. ¿Se entiende? Porque nunca es propietario de nada. ¿Me siguen? Entonces, el ciclo de vida de un usuario final, para cada cosa que tenga que hacer, ya sea por SQL o por la aplicación, va al formulario va a la entrada de menú de empleados, botón más, nuevo empleado, escribe los datos, aprieta guardar, ahí está impactando un índice en la tabla de empleados. Bueno, ¿ven? Para cada cosa que va a hacer el usuario, ya sea por aplicación o por la base, por SQL, es porque el DBA, está el laburo del DBA, ¿ven? Es transparente, pero está el laburo detrás del DBA, es que le dio permiso sobre cada cosa que el usuario día a día puede hacer, laburar en el sistema. ¿Se entiende por qué le tuvo que dar permiso? Porque el usuario final nunca es propietario de nada. ¿Sí? Y si ese usuario final se me va a fin de mes, chau, suerte, mucho gusto, hasta luego. ¿Qué hago yo? Hago el drop user de García tranquilamente. ¿Por qué estoy borrando? No estoy borrando objetos principales, estoy borrando, ¿qué cosa? Permisos que tenía ese usuario. Y permiso es algo lógico, no es algo físico como un objeto tabla. ¿Se entiende? O sea, se borra el usuario con sus permisos que tenía. Y no pasa nada, no tengo que mover nada en la base. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. De esa forma es una correcta administración de seguridad en una base de datos multiusuario en cualquier empresa. Yo agrupo, entonces, como los objetos principales de mi base están en usuarios genéricos, no pasa nada. Estos usuarios son transparentes para cualquier usuario final, estos son usuarios, así como System, es transparente para el usuario. Entonces, por eso se administra mucho la seguridad, porque todos los usuarios finales acaban de aprender que, como nunca va a ser propietario de nada,
para cada cosa que quieran consultar o manipular, nunca tienen permiso de nada y les tira sin permiso de nada. Entonces, todo lo que un usuario siempre hace en la base es porque atrás está el laburo del DBA de que le dio el permiso de sociedad. ¿Sí? A ver, un usuario final, ¿le puedo dar permiso de create table? Sí, el usuario García que está acá abajo puede hacer un create table, pero no va a crear una tabla principal de mi base. Va a poder tener una tabla, por ejemplo, auxiliar de trabajo de él. Por ejemplo, García se va a conectar acá y si le di permiso de create table, pero va a crear una tabla que se llame, por ejemplo, aux-clientes, que es una tabla auxiliar de laburo para él. ¿Se entiende? Pero mi aplicación no va a laburar con esa tabla, mi aplicación labura con este grupo. ¿Se entiende? Cuando borro su usuario con esa tabla local de laburo de él nada más. Si necesito con la base de datos ya viva y la aplicación laburando, si necesito una tabla principal, bueno, lo voy a crear en uno de estos owners, ¿se entiende? Porque va a ser una tabla para la cual mi aplicación va a laburar. Por lo cual los programadores van a hacer una nueva entrada del menú que impacte en esa nueva tabla, y yo como DBA, sí, la tabla la creo en uno de los owners genéricos, si es una tabla principal de la base. ¿Se entiende? Ahora, en un usuario final puede crear tablas, sí, pero van a ser tablas locales de laburo de ese usuario, no van a ser tablas que impacten en el sistema. ¿Entienden, chicos? Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, seguimos con el apunte. Ustedes en los ejercicios no lo van a notar esto. Ahora que les expliqué los permisos, ¿por qué no lo van a poder replicar esto? Porque ustedes laburan cada usuario con una base distinta en sus casas, ¿sí? O sea que ustedes tienen una base de datos monousuario, no multiusuario. Y ese único usuario con el que se conecta, ¿cuál es? El usuario administrador, root, en el caso de MySQL. Entonces, como el usuario ese es un usuario administrador, ya tiene permiso de crear los objetos. Usted va a hacer los create de las tablas y demás. Y como un usuario, por concepto que acabamos de aprender, como un usuario es propietario de los objetos, ya se podía manipular. ¿Se acuerdan? Cuando un usuario es propietario de los objetos, ya se puede manipular, se pueden hacer select, del, insert, delete. Porque es owner y encima porque es un usuario, es el usuario administrador que tiene permiso de todo. ¿Se entiende? O sea, ustedes no lo ven así, pero yo les estoy enseñando lo que me interesa. O sea, yo voy más allá, no me interesa tanto que sepan hacer los ejercicios que lo van a tener que hacer, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es que sepan administrar una base de datos en una empresa si el día de mañana se van a dedicar a esto. Porque la administración de seguridad se utiliza siempre. Y, profe, una consulta. ¿No se Sí. puede, aunque sea de forma pequeña, armar algún otro usuario o algo de eso? Sí, pues vas a tener que entrar y salir con otro. Sí, no tiene. Cada uno va a ser un monusuario en la base, ¿se entiende? Por lo cual, los ejercicios estos no tiene sentido que lo hagan en el motor. Ahora les muestro qué tienen que hacer y demás, pero con que me lo entreguen en Word, las sentencias, está bien. Porque ustedes van a ser todos monousuario en la base. ¿Se entiende? ¿Cuál es acá el tema? Pero Sí, yo lo sí. que les enseño es cómo van a administrar esto. Yo me interesa más que tienen que cumplir con la materia, pero a mí lo que me interesa es enseñarles con lo que se van a encontrar si van a laburar de esto el día de mañana. Bien, estamos por acá. Bueno, igual ya aplicamos bastante. Ahora, la mayoría de las cosas que vamos a leer ya van a ver que ya las fuimos hablando. Bueno, entonces, dijimos que las decisiones de la seguridad son políticas no técnicas. Bueno, y los resultados de esas decisiones se dan en el sistema, se utiliza el grant para conceder permisos y el revoke para quitar. Y el sistema se graba en el catálogo en forma de restricción de autorización. ¿Qué quiere decir esto? Que se graba en el catálogo, o sea que en los objetos del catálogo hay vistas del catálogo que me da información sobre los permisos. O sea, yo tranquilamente puedo consultar una vista de catálogo filtrando por owner. ¿Y qué puedo consultar? ¿Qué permisos tiene el usuario tal? Pues yo nunca me voy a saber de memoria de los 120 usuarios de la empresa qué permisos tiene cada uno. Pero bueno, enseguida consulto el catálogo a ver qué permisos tiene el usuario tal. Filtro por owner. ¿Se entiende? Bien. Debe existir alguna forma de verificar una solicitud de acceso dada contra las restricciones de autorización aplicables. Para poder decidir cuáles restricciones son aplicables a una solicitud dada, el sistema debe ser capaz de reconocer el origen de dicha solicitud, o sea, el usuario específico del cual proviene. Ahora vemos este tema, no se preocupe. Vistas y seguridad. ¿Por qué nombra el objeto vista, que ya lo vimos antes? ¿Por qué nombra el objeto vista acá, administrando seguridad? Porque uno de los usos del objeto vista es para administrar seguridad. Vamos a empezar esto. Esto lo mostré en Andragos al principio del cuatrimestre. Está por acá, si no, lo escribo, no hay problema, pero creo que está por acá. Acá está.
para qué necesito una vista para administrar seguridad? Si yo un usuario me conecto con DBA y le doy permiso de select sobre el objeto tabla clientes al usuario, ¿qué pasa? Cuando el usuario se conecta, hace un select asterisco from clientes. No coloca where y coloca asterisco, o sea que el usuario ve toda la tabla. ¿Entiende? Si a mí su jefe de developer me dijo que tenga permiso de consulta nada más, no de modificación, pero que pueda consultar toda la tabla completa, fenómeno, le doy permiso de select sobre la tabla completa. ¿Sí? Yo no, pero ahora, si a mí me dicen que no vea la tabla completa, que vea una porción de la tabla, ¿sí? O sea, que vea o ciertas columnas y otras no, o que vea ciertas filas, por ejemplo, que vea los clientes de Avellaneda nada más. O sea, yo no puedo, a través del grant, no puedo restringir el select, no puedo decir que sea un select parcializado, no puedo, porque el usuario me va a ver toda la tabla. ¿Se entiende? Dentro de los usuarios de la gerencia que usan la tabla de clientes, capaz que 10 usuarios tienen que ver los clientes de Avellaneda, 20 usuarios tienen que ver los clientes de Capital. O sea que ven que cada grupo de usuarios tiene que ver una porción distinta de la misma tabla. Entonces yo con esto no puedo hacer eso porque todos los usuarios van a ver la tabla completa cliente. Entonces yo quiero que el select sea parcializado. ¿Qué tengo que hacer? Dijimos que no puedo hacerlo de esta forma. ¿Qué hago? Tengo que crear una vista. ¿Se acuerdan cómo era una noción de vista, chicos? Create view el nombre de la vista, haz una consulta SQL estado asociado, que era una relación virtual. La tabla era una relación física, una relación real o física, porque tenía información. La vista era una relación virtual, porque apuntaba a este objeto. ¿Se acuerdan? Profe, y si vos ahí creás una vista para darle permiso que un usuario pueda seleccionar parte de los datos de una tabla, después Sí. para sacarle ese permiso, ¿con borrar la vista ya estaría o se tiene que sacar los permisos No. de la vista? No, le sacás el permiso al usuario. Si borrás la vista, si tenés 20 usuarios que tienen permiso a esa vista, ya no existe más la vista. Le sacás a los otros 19. ¿Entendés? Vos tenés ahora lo vamos a ver igual, ¿eh? Vos tenés el revoke, quitar el permiso a ese usuario sobre esa vista. ¿Entendés? Entonces, ese no ve más la vista, los otros 19 usuarios siguen viendo la vista. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Creo la vista y en la consulta de la vista creo la porción de visualización que ese usuario tiene que ver. Este usuario que va a ver 3 columnas nada más, vamos a suponer que el cliente tiene 8 columnas, este usuario va a ver 3 columnas y de los clientes de Avellaneda, ¿ven? Acá es una restricción por atributos y por tuplas. ¿Sí? Entonces, una vez que hago el corte de visualización, ahora le doy permiso de select no sobre el objeto tabla clientes, le doy permiso de select sobre el objeto vista B cliente de Avellaneda. Tú el usuario. O uno o más de uno, recuerden, separa con coma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Si el usuario se conecta de López y me quiere hacer la turrada, hacer select castigo from clientes, ¿qué le tira? Acceso negado. Pues yo no le di permiso de select, o sea, yo no le hice todo acá arriba. El usuario no tiene permiso de hacer select sobre el cliente. ¿Qué va a poder hacer el usuario, chicos? Hacer un select asterisco from la vista. ¿Se entiende? Y por más que el usuario me ponga asterisco, que es el todo, y no me coloque where, ¿qué es el todo para el usuario? El todo está acotado a donde apunta la vista. ¿Se entiende? Vamos que me haga un select asterisco y vea todo. Va a mostrar todo, pero todo lo que esté acotado en la consulta select de creación de la vista. Entonces ahí tiene parcializada la información. Ve una porción de la tabla. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. Yo creo una vista por cada porción. Si varios usuarios tienen que ver la misma porción, no creo otra vista con la misma porción, ¿eh? O sea, hago esta sentencia. El día de mañana hay otro usuario que tiene la misma porción, y bueno, ¿qué hago? Hago esto para el nuevo usuario. Pepe. ¿Se entiende? No voy a crear otra vista con otro nombre que apunte a lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo voy a tener que crear una vista nueva por cada corte de visualización distinta. O sea, este grupo de usuarios van a ver los clientes de Avellaneda. Otro grupo de usuarios tiene que ver los clientes de Capital. Bueno, tengo que hacer otra porción de visualización. Y eso es con otra vista. ¿Sí? ¿Ven? Acá hago el... Vamos a mandarlo por abajo. Acá hago el Create View B clientes Capital, as... ¿Ven? Otra porción, igual a calidad igual a capital. Hago otra porción y ahora le doy gran select sobre la vista de cliente capital, acá sería con guión bajo, a un usuario y el otro. ¿Se entiende? Entonces, este grupo de usuarios tienen acceso a esta porción. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende.
Hay un usuario que tiene que ver los clientes de Capital y de Avellaneda. Bueno, le doy permiso de select sobre esta vista a De López. Y fíjense que acá De López, creo que está el ejemplo así. ¿De López era? Sí. En este ejemplo, ¿ven? Si yo le doy grande select, entonces De López, ¿qué va a poder ver? Los clientes de Avellaneda y Capital. Ve 2 porciones, pero no ve la tabla completa, porque hay más localidades, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, lo puedo administrar sumando las porciones, como ese ejemplo. O a cada usuario le doy una porción distinta. El usuario que tiene que ver 2 o 3 porciones, bueno, le doy permiso a 2 o 3 vistas. Pero nunca va a ser el total de la tabla. Entonces, ¿ven? Uno de los usos del objeto vista es para administrar seguridad. Porque yo con la vista hago la porción de visualización y luego le doy permiso de select sobre el objeto vista, no sobre el objeto tabla al usuario. ¿Sí? Bien, por ese motivo está en el apunte nombrado y con un ejemplo de la vista en este tema de seguridad. ¿Sí? Para mostrar el empleo de la vista como puesto de seguridad, nos basaremos en la tabla de proveedores. Bueno, acá hay un ejemplo de crear una vista, chicos, es sencillo esto. Para un usuario cual se permite tener acceso a los registros completos de proveedores, pero solo de situación de Avellaneda, entonces ¿qué tengo que hacer? Creo la vista con el corte, como hicimos recién. ¿Sí? Y luego se va a dar permiso de select sobre la vista. Ahora empezamos a ver las variantes de grant, ¿no? De select, apply y demás. Entonces, las vistas ofrecen una importante medida de seguridad, hacen posible dividir conceptualmente la base de datos en fragmentos de distintas maneras, con objeto de ocultar información confidencial a usuarios no autorizados. Sin embargo, resulta poco débil, sobre todo en situaciones como si algún usuario en particular necesita diferentes derechos sobre diferentes subconjuntos de la misma tabla al mismo tiempo. Claro. Yo puedo tener una vista y en el from, ¿por qué dice el subconjunto? Yo puedo tener una vista y en el from sea una vista también. ¿Se entiende? O sea que una vista que apunte a una vista, eso también se puede hacer. Pero el create view de esta vista siempre apunta a una tabla. ¿Entiende? Esos son subconjuntos, quiere decir. Bien, grant y revoke. Permite especificar las operaciones que los usuarios autorizados pueden ejecutar con esos fragmentos. En general, para poder realizar cualquier operación de SQL, incluso un simple select, el usuario debe contar con la autorización apropiada. ¿Ven? Esto que les nombré recién. Aunque sea un usuario, necesite que sea un simple select, debe contar con el permiso asociado. ¿Eso por qué es? Porque está bien administrada la seguridad. Si está administrada de esta forma, acá tengo un error en la seguridad, ¿ven? Porque un usuario final ya tiene permiso de manipulación sobre tablas principales de mi base. Y si el gerente de este tipo me dice que no manipule, no tengo forma de quitarle. ¿Ven? Esta es otra. Yo no tengo forma de quitarle permiso a este usuario sobre estos objetos. Por más que le haga revoke, el motor sigue sabiendo que este es propietario. Yo le hago el revoke de select, update, incd sobre clientes, y el usuario va a hacer el select y le muestra el update y lo modifica. ¿Se entiende? Porque es propietario. ¿Sí? Pero si está bien administrado, pasa esto que dice acá en el apunte, ¿ven? Para poder hacer cualquier provisión en SQL o por la aplicación, ¿no? Que impacta en SQL internamente. Incluso un simple select, ven, el usuario tiene que contar con la autorización apropiada. Para eso tiene que estar bien administrada la seguridad, como les dije antes. Bien. En un motor de base de datos existen autorizaciones relacionadas con utilidades específicas del sistema, con áreas de almacenamiento temporal específico de la base de datos, etc. Para que los usuarios accedan a la base y a los objetos deben tener privilegios otorgados. El DBA debe controlar los privilegios, lo que implica proveer al usuario los permisos necesarios para ejecutar un tipo de operación, habilitar y restringir los accesos y cambios de los datos, habilitar y restringir la posibilidad de ejecutar funciones y cambiar la estructura de la base de datos, otorgar permisos a usuarios individuales y a roles, otorgar permisos a todos los usuarios public. Esto es conceptualmente qué tipo de cosas puedo otorgar. Y ahora lo vemos con ejemplos, no se preocupen. El grande select y update no solamente se da sobre una tabla, se puede dar también sobre el objeto función, ¿sí? O puedo dar el permiso de DDL, grant alter database, y el alter database me cambia la estructura de mi base. No se lo voy a dar, el permiso grant alter database, tú, un usuario, ese permiso no se lo voy a dar a cualquier perejil en la base, porque me puede tocar cualquier parámetro de la base y me rompe todo, ¿sí? Obviamente, si yo doy un permiso crítico, tiene que ser un usuario que es un usuario de DBA, ¿no? ¿Entiende? Si bien yo se puedo dar a un usuario final, pero nunca le voy a dar un permiso crítico a un usuario cualquiera. Otorgar permisos a usuarios individuales, que como estamos viendo, a fulanito, menganito, y a roles. Ahora vemos que es la administración por roles, que es un conjunto de permisos. Y de hecho en la realidad se administra así. Ahora vemos que es esto, que es un conjunto de permisos. Y también se puede dar permisos a todo el mundo. ¿Qué es public? A todos los usuarios de la base. O sea, si yo digo grant select a un cliente, tu public,
public es palabra reservada, y le otorgo ese permiso a todos los usuarios de la base. ¿Se entiende? Yo en vez de dar permiso de select a un usuario, el otro, y nombrar a los 120 usuarios de la base, yo digo, dar el permiso tal, ¿a quién? A public. Entonces, todos los usuarios de la base pasan a tener ese permiso. Es mucho más rápido el acceso, digamos, para dar en un solo saque 120 permisos a todos los usuarios. ¿Sí? Ahora vemos ejemplos igual, no se preocupen de todo esto. Ese es el concepto de qué permisos puedo dar. Bien, como ya les dije antes, existen dos tipos de privilegios. Privilegios del sistema y privilegios sobre objetos. ¿Qué son los privilegios del sistema? Son los privilegios sobre las operaciones de DDL. O sea, de hacer el grande, el table, ¿Y qué son los privilegios sobre objetos? Son los privilegios de manipulación sobre objetos. O sea, son los privilegios sobre operaciones de DM. ¿Sí? Entonces, los privilegios del sistema que son, permite al usuario realizar una o varias operaciones especiales. Un privilegio del sistema es el derecho de ejecutar una clase de comando y no son específicos a un owner, a un propietario. Cada privilegio le permite al usuario realizar una operación específica. El alcance del privilegio del sistema puede abarcar, por ejemplo, crear una tabla en su owner, en cualquier owner, hacer create user o cambiar la estructura de la base de datos, hacer un alter database, por ejemplo, y tocar cualquier parámetro de la base. ¿Sí? ¿Qué es esto de crear una tabla en su owner o en cualquier owner? Eso va a depender del tipo de permiso de DDL a otorgar. Acá lo vi recién y se los muestro. ¿Qué es crear una tabla en su owner o en cualquier owner? Es un permiso más abarcativo en cualquier owner, ¿no? Si yo le digo al usuario, grant create table to R. García. Entonces, R. García, ¿qué va a poder hacer? Va a poder hacer create table, tablas en su owner. ¿Sí? No, chiquen, ¿qué hice? Va a poder crear tablas en su owner solamente. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de darle el permiso de create table, le digo grant create any table to R. García? Este es otro privilegio de DDL, pero le agrego esto, el any. Vas a crear tablas en cualquier usuario. Entonces, este permiso es más abarcativo. Cuando se conecte a García, no solamente va a poder hacer create tables clientes en su usuario, sino va a poder hacer esto, create table de López.pedido. Va a poder crear una tabla en su owner o en cualquier owner. Si yo le di este permiso, es más abarcativo. ¿Se entienden, chicos? Eso quiere decir en su owner o en cualquier owner. Obviamente, este permiso más abarcativo no lo tiene que tener cualquier usuario final. Yo si le doy permiso de esto. ¿Quién tiene permiso de crear any? Yo como DBA. O mis compañeros que son DBAs. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que quiere decir crear una tabla en su owner o en cualquier owner. Como ejemplo. Bueno, ¿y qué son los privilegios sobre objetos? Que son los privilegios o permisos sobre operaciones de DML, dijimos. Permiten que los usuarios puedan manipular las tablas, vistas, secuencias, ejecutar store procedures, que lo habíamos visto en la primera parte. Los privilegios sobre objetos se deben otorgar para cada uno de los objetos. No hay forma de otorgarlos agrupadamente por objetos, salvo mediante el uso de roles. Que les dije que eso de los roles, ahora lo vemos en un ratito, que es la administración por un conjunto de permisos. Bien. Vamos a ver ejemplos entonces de DDL y ML, que ya los vimos, pero bueno, ya están en la punta. Supongamos que el administrador quiere conceder derechos a algún usuario. La concesión de estos privilegios se realiza mediante grant. Se otorga los permisos grant tanto para privilegios de sistema como privilegios de objetos. O sea, tanto para otorgar permisos de DDL o DML, siempre grant. Entonces, vamos a ver sintaxis y ejemplos para privilegios de sistema y sintaxis y ejemplos para privilegios de objetos. Entonces, ¿cómo sería? Grant, este es el privilegio de sistema. O sea, acá sería el grant create table. ¿Qué privilegio de sistema es? ¿Entiende? Grant create table, grant alter table, grant alter table, grant, etc. Tú, ¿y a quién se lo doy? A un usuario, tú García, o se lo puedo dar al nombre de un rol, ahora vemos lo que es un rol, o ese grant create table le puedo dar a public. Entonces todos los usuarios van a poder hacer create table, por ejemplo. ¿Sí? Todas las combinaciones son posibles de esto. ¿Sí? Yo puedo hacer grant esto, tú, a cualquiera de los tres, o puedo hacer esto para abajo, chicos. Grant, otorgar un rol, que ahora vemos que es un rol, que era un conjunto de permisos, otorgar un rol a un usuario, se puede otorgar un rol a otro rol, ahora lo vemos, o se puede otorgar un rol a todo el mundo. ¿Ven? O sea, todas las combinaciones de acá son posibles de ejecutar sentencias. Ejemplo, vamos al ejemplo por la parte de arriba, porque el rol lo vemos en un rato. Ejemplo, bueno, acá se me corrió. Grant alter any table to Carlos, grant alter database to José, grant create table to María Carlos, grant drop any table to. ¿Ven? Recuerden que si es alter table,
el usuario puede hacer alter table de sus tablas. Si digo alter any table, ¿qué pasa? Carlitos va a poder alterar cualquier tabla de cualquier owner. ¿Se entiende? Ven que es peligroso. Esto, Grand Alter Database tú, José, esto es un peligro porque Josecito me puede tocar cualquier parámetro de la base. Se supone que Josecito es un DBA. ¿Sí? Acá ven, Juancito va a poder borrar tablas en cualquier owner. Ven que esto es peligroso. ¿Sí? Pero bueno, de esta forma se otorgan permisos de DDL. Grant, el permiso de DDL, tú, del usuario. ¿Sí? Ustedes, ¿se van a acordar de memoria el listado de permisos de DDL a otorgar? De memoria, nunca las cosas. Pero bueno, ¿qué hay? Un objeto del catálogo, que el nombre de esa vista del catálogo va a cambiar dependiendo del motor, ¿no? Pero yo puedo consultar en una vista del catálogo los permisos de DDL a otorgar. Con un simple select ahí, y ahí veo, y viendo qué puedo otorgar, ahí empiezo a otorgar. Nunca se van a acordar de memoria eso. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo otorgar permiso de DDL? Sencillo. Sí. Bien. Sintaxis y ejemplo, entonces, para otorgar privilegios sobre objetos o sobre operaciones de DML. De vuelta acá, todas las combinaciones son posibles. Grant, el privilegio de objeto. ¿Qué sería acá? Grant, select, o select, date, select, date, insert, o para abajo, grant all. ¿Sí? Lo que está en mayúscula es palabra reservada, y lo minúscula es lo variable, que es lo que cambia. Entonces, grant, lo variable. Select, sobre, ¿qué objeto? On, clientes, o b-bajo, una vista. Tú, ¿y a quién se lo doy? Tú, Pepe, o a un usuario, le puedo dar a un nombre, un rol, o se lo puedo dar a todo el mundo. O puedo ir por abajo. Grant all es permiso de manipulación completa sobre clientes a Pepe, o a un rol, o a todo el mundo. Todas las combinaciones son posibles. Ejemplos, grant select con proveedor de store 1, grant select, insert. Ahora vemos qué es esto. ¿Ven que es algo parcializado? Insert de esto y update de esto, on una tabla, tú, un usuario como el otro. Grant all, on, dos tablas a dos usuarios. Grant select, on productos, tu public. ¿Ven? ¿Qué pasa acá con esta sentencia? Si yo tengo 120 usuarios en la base, a partir de ahora esos 120 usuarios van a poder consultar a productos. Pero yo en vez de nombrar acá 120 usuarios, esto es palabra reservada, y de un plumazo le doy permiso a todo el mundo. ¿Sí? ¿Ven? Cuando yo tengo que dar permisos sobre distintas tablas a distintos usuarios, puedo hacerlo en una sola sentencia o en sentencias distintas, ¿sí? Pero puedo hacerlo en la misma línea, cuando doy el mismo tipo de permiso a misma gente. Bien. Esto es una variante que se usa poco, pero como existe, yo les muestro el abanico de posibilidades de que se pueda administrar. Lo más común, chicos, es que yo haga grant, update, solamente. Lo saco. Grant, select, update sobre la tabla tú, un usuario y el otro. Entonces, el usuario tiene permiso de update. O sea que en este caso el usuario va a poder hacer update sobre cualquier columna, cualquier atributo de la tabla. ¿Sí? Cuando no nombro las columnas. ¿Qué pasa si yo hago esto que decía, como decía recién, update de una columna, la columna situación, decía? ¿Qué estoy diciendo acá? Acá estoy restringiendo el update. El usuario va a poder hacer un update solamente de esta columna, de esta tabla. ¿Se entiende? Y si son dos columnas, se para con coma. Situación, coma, no sé, localidad. Separas con coma, yo le estoy diciendo, como acá en este ejemplo, ¿eh? Acá este usuario va a poder hacer update sobre estas dos columnas nada más. Las otras columnas no se pueden. ¿Ven? O sea, yo puedo hacer más finito la administración de seguridad de update. Si yo no nombro nada, el update va a poder modificar cualquier columna. Si nombro, son esas solamente. El insert lo mismo. Lo más común que haga grant insert sobre la tabla. Esto no se suele usar porque, pues, chicos, ¿qué quiere decir insert parcializado? Que del registro, de la tupla que me van a insertar datos, solamente esas dos columnas me van a insertar datos. Pero esto es tedioso, ¿por qué? Porque las columnas que dejo afuera, tengo que saber que acepte nulos. Pues si las columnas que dejo afuera son no null, ya el insert me falla. ¿Se entiende? Esto no se suele usar, pero como existe, dentro del abanico de posibilidades de las cosas que se pueden administrar, se las muestro. Entonces, el insert y el update se puede hacer genérico o parcializado. Ahora, el select, recuerden, el select no lo puedo hacer parcializado. ¿Qué tenía que hacer cuando necesito hacer un select parcializado o de una porción? Cuando quiero consultar una porción, ¿qué tenía que hacer? Una vista. Crear una vista, muy bien.
Entonces, el insert y el update se pueden ser completos o parcializados. El select no, ahí es una vista. Y el delete, no hay ejemplo de delete acá, pero el delete nunca es parcializado, siempre es completo, porque el delete, ¿qué es, chicos? Es borrar un registro completo. Ya sea que tenga datos en 2, 3 columnas o registro completo, el delete es grand delete on la tabla. ¿Se entiende? Porque el delete elimina el registro completo. Y ¿Sí? cuando creas una vista, porque no le puedes dar un select parcializado, ¿qué permisos le das sobre esa vista? ¿Solo de No, select? no, exactamente, las vistas te dan permiso de select. Cuando vos necesitas permiso de update, siempre se le da sobre el objeto tabla tal proveedor. Exactamente. Ujú. Bien, entonces, el inicio y el update se pueden parcializar, no es lo más común que se utilice, la verdad que yo no lo utilizo. Pero bueno, como existe, yo les muestro el abanico de posibilidades que puedan haber. Bien. Entonces, de esta forma se dan permisos sobre operaciones de medios. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? No, no. Bien. Sinónimo. ¿Qué es el objeto sinónimo? Lo explico y después leemos, porque si leemos ahora no van a entender nada de lo que están leyendo. Vamos a explicar qué es esto. El primer concepto que tienen que tener ustedes es, el sinónimo es un objeto, es un tipo de objeto. Así como tengo tablas, vistas, ya aprendimos tablas, vistas, índices, vimos el store procedure, vimos un trigger. El sinónimo es un objeto. Ya por ende, si es un objeto, por concepto que tienen que saber, chicos, que un objeto tiene propietario y nombre del objeto. ¿Se entiende? Por lo cual, tengo objetos tablas, vistas, objetos sinónimos con un nombre del sinónimo, porque es un objeto más de la base. ¿Me siguen? Por concepto, todo objeto tiene un nombre y tiene un owner. Haremos dónde lo queramos y demás y para qué sirve. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Lo más básico. Es un objeto nuevo que estamos aprendiendo en la base. Tenemos objetos, dijimos, tablas, vistas, los más comunes. Vimos el snapshot, ¿se acuerdan? Vimos un montón de objetos. Es un objeto nuevo. ¿Para qué voy a necesitar el sinónimo? Vamos a ver qué problemas tengo si no tengo sinónimo. Y luego vemos cómo lo arreglo con el sinónimo. ¿Por qué necesito sinónimo para administrar seguridad? ¿Qué pasa si yo no tengo sinónimo? Vamos al pizarroncito. Está hecho por acá, pero si no lo tipeo de cero, pero está por acá. Acá hay uno sinónimo. A ver si estamos por acá. Acá hay algo. Bueno. Ejemplo. Bueno. Obviamente yo me conecto como DBA, ¿no? Como system o root o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo, chicos, grand select sobre esta tabla a dos usuarios o uno? Vamos a hacerlo con uno. Es lo mismo, ¿no? Fíjense, R. García no es propietario de empleados. R. García no es propietario de empleados, por lo cual necesita permiso. Entonces, yo como DBA le digo, permiso de select sobre la tabla de empleados tuvo R. García. R. García, en el siguiente inicio de sesión, se loguea y hace un select asterisco from empleados. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Este usuario me muestra acá los datos? O sea, ¿me muestra los datos? ¿Qué se imaginan ustedes? Sí, ¿no? ¿Cómo? Que sí. Ustedes me dicen que sí. O sea, yo le doy permiso de select sobre el objeto tabla Tiene que al usuario. reloguearse, ¿no? Bien, suponete se loguea. O sea, este usuario se loguea y hace un select, que es el permiso que le di, no me hace un update. Me hace un select sobre este objeto a este usuario. O sea, ¿ustedes qué me dicen acá? ¿Lo hace esto o no? ¿Se muestra? Sí. Sí. Bien, no muestren un core acá. ¿Qué mensaje tira esto? Vamos a hacerlo en la misma hoja, chicos, vamos a bajar todo. Así que en la misma hoja. No lo muestra. ¿Qué mensaje le tira? ¿Por qué? Ahora lo vemos, no se preocupen, ya lo van a descubrir. Yo le doy permiso, el usuario hace esto y no va a mostrar información. ¿Qué le va a tirar? La tabla o vista no existe. Este es el mensaje que le tira a ese usuario eso. Ustedes enseguida, si les dicen, tengo este error,
¿qué tienen que saber ustedes enseguida conceptualmente qué problema está pasando acá? El usuario tiene el permiso, pero no está viendo el objeto, o sea, no está llegando a la puerta del objeto, no sabe dónde está. ¿Por qué pasa eso? Vamos a seguir línea a línea lo que hace el motor. El usuario es un select de empleados, entonces el motor busca que este objeto está en el owner que lo está buscando. Entonces, ¿qué hace el motor? Objeto empleados, ¿es un objeto tabla que se llama empleados en R García? No. ¿Es un objeto vista que se llama empleados? No. Entonces tira tabla vista no existe, ¿ven? Porque busca en el owner que lo está consultando. Como ven que R García no tiene un objeto que se llame empleados. Entonces tira la tabla vista no existe. Tiene permiso, pero no está viendo el objeto, porque no sabe que R García que el objeto empleados está acá, es propiedad de este. Profe, o sea, es como si no estuviera en su rango, por decirlo así. Ahora vemos qué es el sinónimo. Bien. Ahora vemos qué es. Exacto. El sinónimo es un apuntador de objetos para que el usuario sea transparente y decir dónde está el objeto. Ahora lo vemos, no te preocupes. ¿Se entiende el problema que por qué me tira ese mensaje de error? Porque yo le di el permiso, pero el usuario cuando hace un select, al no ser un objeto que es propietario, no lo encuentra el motor. Entonces tira esto. Cuando yo leo este mensaje, yo tengo que saber interpretar que el usuario no está viendo el objeto. Puede tener unos permisos, pero no está llegando a la puerta del objeto. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la solución? Vamos a la solución casera, pero es la que no se usa, y vamos a la solución definitiva, que es la transparente para el usuario, que es con el objeto sinónimo. ¿Cuál sería la solución casera yo para arreglar esto? Yo me fijo quién es el propietario de empleados y veo que es de López. Consultando, ¿no?, al catálogo, veo de quién es el propietario. Entonces, ¿qué digo al usuario? Ponele esto a la consulta. Si el usuario hace select asterisco from, antepongo el usuario, o sea, de López, punto empleados, que el usuario hace esto, ¿qué hace el motor ahora? El motor no va a perder tiempo en buscar a ver si empleados están en García. Va a perder tiempo en buscar si existe de López. O sea, el motor dice, ¿existe de López? Sí. ¿Existe la tabla de empleados en de López? Sí. ¿Este usuario tiene permiso de hacer sobre esto? Sí. Ahí recién le muestra el dato, ¿ven? ¿Pero por qué le muestra el dato ahora? Porque el usuario está viendo el objeto y tiene permiso. ¿Se entiende? O sea, el usuario tiene que llegar hasta la puerta del objeto. Y el grant, ¿qué sería? La llave para entrar. Yo tengo que saber dónde está la puerta y la llave, que es el grant, es para entrar. ¿Sí? Entonces, para administrar seguridad, se tienen que dar dos cosas. Que el usuario vea el objeto y que tenga el permiso para entrar. Acá ve el objeto, pero lo ve de forma no convencional, no práctica. ¿Por qué? Porque el usuario, para el usuario tiene que ser transparente. No tiene que saber que empleado es propietario de tal. Primero que el usuario final no entiende el concepto de propietario, que las tablas pertenecen a un propietario. ¿Y qué tenía que hacer yo acá? Dar un listado a todos los usuarios y decirles esto para que si consultás a empleados, pone esto. Si consultás a clientes, pone el owner que sea, punto cliente. ¿Se entiende? O sea, es una solución casera que no se utiliza. Tengo que utilizar algo que me enmascare esto y que sea transparente para el usuario y que cuando el usuario haga un select empleados, busque dónde están empleados y como tiene permiso, entre. ¿Se entiende, chicos? De esta forma se soluciona, pero esta no es la forma de trabajar. El usuario tiene que ser transparente, el usuario tiene que hacer un select asterisco from empleados y que me muestre el dato. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, ¿cómo hacemos para arreglar eso, no? Es con el objeto sinónimo, ahora vemos eso. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo mascaro esto voy a hacer ahora? Sí, sí. Bien. ¿Cómo es la correcta administración para que el usuario vea el objeto y que sea transparente para el usuario? Para que el usuario me haga un select asterisco from, que empleados, y como tiene permiso, hay que me muestre el dato. ¿Qué voy a hacer? Crear un objeto sinónimo. El objeto sinónimo es un objeto que es un apuntador de objetos. Entonces, los sinónimos son públicos o privados. Vamos a hacer un ejemplo de sinónimo privado y ya vemos el ejemplo de sinónimo público. Ya vemos para qué, si no se preocupa. Entonces, voy a crear un sinónimo privado. ¿Qué es sinónimo? ¿Qué es sinónimo privado? Es un sinónimo que va a tener un usuario específico. Yo el sinónimo a quién se lo tengo que crear, a R García, porque yo necesito que R García vea el objeto empleados que está acá. Entonces yo le voy a crear a R García un sinónimo que apunte a de López.empleados. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es sinónimo? R García punto empleados, este es el nombre del sinónimo y lo estoy creando acá. Hola.
¿Querés sinónimo? Este es el nombre y lo estoy creando acá, porque si yo no coloco esto, ¿dónde lo creo? En System, el sinónimo. ¿Se entiende? Yo estoy logueado y si hago create sinónimo empleados, me lo creo yo. No, es create sinónimo rgarcia.empleados. ¿Se entiende? Estoy creando un sinónimo que se llama empleados y está parado. Lo creo acá. Por eso es un sinónimo privado. Se lo creo un usuario puntual. Y for, esto es a dónde va a apuntar el sinónimo. Y acá está dónde está ubicado el objeto tabla, ¿ven? Empleado está ubicado en developers, que es la ubicación real del objeto. Entonces, este sinónimo se va a llamar empleados, lo va a tener García, y este sinónimo que se llama empleados apunta a developers.empleados. ¿Me siguen hasta acá? Ahora vemos cómo se mueve el motor para llegar al resultado este. Entonces, le creo un sinónimo que se llama empleados a este usuario, por eso es un sinónimo privado, se lo creo a 1x usuarios puntuales, y este sinónimo va a apuntar a este objeto que está acá. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí. Bien. Profe, Sí. entonces, los sinónimos se asemejan un poco a las vistas porque los dos apuntan a otro archivo, ¿no? El sinónimo apunta a un objeto, puede ser tabla o vista, ¿eh? Yo puedo hacer un sinónimo que apunte a delope. No sé, una de estas, por ejemplo. B-recibos. O sea, el sinónimo es un apuntador de objetos, no solamente un objeto tabla, un objeto vista. Yo puedo hacer un sinónimo que apunte a delope. Dijimos, B-recibos. ¿Sí? Es como que se copia la tabla ahí, ¿no? En ese usuario. No, no se copia, es un apuntador de objetos, un O puntero. sea, acá sí estaría modificando el objeto original. No se modifica, no. Es un puntero, chicos, apunta nada más. Apunta, o sea. El objeto es un objeto físico, pero no contiene información. ¿Qué contiene el objeto sinónimo empleados? Apunta a este objeto, tabla, que se llama empleados, y está acá. Ahora lo van a entender cuando hagamos el movimiento del motor. Ahora vemos qué hace el motor y cómo llega a través del sinónimo, no se preocupen. Entonces, yo creo el sinónimo que se llama empleados, se lo creo a este usuario. Y sinónimo que llama empleados apunta a empleados. Por lo cual, después de esta sentencia, ¿qué tengo yo en el esquema de mi base de datos? Este usuario tiene tablas vistas y tiene un objeto sinónimos, va a decir sinónimos, flechita para abajo, empleados. ¿Entiende? Y el sinónimo empleados apunta a empleados. Entonces, ¿qué pasa cuando el usuario hace el característico for empleados? ¿Qué hace el motor? Como no está anteponiendo owner, va a buscar si el objeto empleados es un objeto propio de García. ¿Pero qué hace el motor? A ver, empleados, ¿es un objeto tabla? No. ¿Empleados es un objeto de tipo vista que se llama empleados? No. Ah, tiene un objeto sinónimo que se llama empleados. ¿A dónde apunta empleados? A developers.empleados. ¿Qué dice el motor? ¿Existe developers? Sí. ¿Existe empleados? Sí. ¿Ese usuario tiene permiso de hacer esa tabla? Sí. Entonces ahí sí le muestra el dato. Le muestra el dato, ¿pero por qué? Porque está accediendo a través del nombre del sinónimo del usuario. Pues este usuario tiene un sinónimo que se llama empleados, y el sinónimo empleados sabe que apunta el objeto y sabe dónde está. Ven que el sinónimo es un apuntador de objetos. ¿Qué pasa? El usuario, y así, de esta forma lo hacemos transparente para el usuario, porque el usuario está poniendo el nombre de tabla, pero en realidad es el nombre del sinónimo que apunta a la tabla que está acá. ¿Entiendes? Pero lo hago transparente al usuario. El usuario accede a la información y no tengo que anteponer a una. ¿Se entiende? Profe, un par de preguntas. Silagio. Primero, ¿viene a ser como una especie de referencia, como que estás referenciando algo? Apuntador, claro, un puntero A. Vos estás diciendo dónde está. Vos, imagínate. Todos los usuarios que acceden a esta tabla, como esta tabla está acá, tus 100 usuarios de la base tienen que saber que empleados están en este owner y no en este, por ejemplo. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, vos creas un sinónimo que apunte ahí. Es un puntero, ¿sí? Entonces, el usuario va a hacer un select a ese nombre, pero no es el nombre de la tabla, es el nombre del sinónimo que apunta. Por ende, ¿qué es el ABC para crear sinónimos, chicos? El nombre del sinónimo tiene que ser el mismo nombre de la tabla al cual apunta ese sinónimo. ¿Se entiende? Sí. Porque si yo al nombre del sinónimo le coloco Pepe, y el sinónimo Pepe apunta a esto, el usuario va a tener que hacer un select categórico from Pepe para que Pepe me dé los datos empleados. Y esto es ilógico. Pues ahí sí le tengo que dar una tabla al usuario de, si querés consultar a empleados, haz un select a Pepe. Si querés consultar, totalmente erróneo.
Entonces, el ABC, lo básico de un sinónimo, es que el nombre del sinónimo tiene el mismo nombre del objeto con la punta. ¿Se entiende? El Sí. objeto se llama empleados y apunta a la tabla empleados que está acá. Y, profe, los sinónimos, digamos, apuntan a una tabla, ¿no? Y se Tabla les vista, puede, acuérdate. a tabla vista, tabla vista. Y se les puede dar permisos normales, o sea, pueden actualizar la tabla si uno quisiera. Sí. Porque es solamente para pararte en la puerta del objeto. Vos te paras acá. Y después, si tienes permiso de select, entras con select. Si tienes permiso de update, ya entras modificando. Pero vos necesitas dos cosas para hacer DML. Pararte en la puerta del objeto, eso es con el sinónimo, y la llave de entrada es el grant. Y el grant puede ser del select, de update, de inicio de list. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. El sinónimo apunta y llega hasta el sinónimo es para llegar hasta la puerta del objeto. Me paré en la puerta de empleado. ¿Cómo entro? Con el grant. Entonces, Profe, ¿y en los ejercicios nosotros tenemos que crear sinónimos en cada ejercicio? ahora vemos lo que tiene que hacer. No te preocupes, ahora hablamos de los ejercicios. Sí, ¿qué pasa si el usuario hace esto para que ya estén cancheros con el mensaje? ¿Qué pasa si yo hago este select y el usuario le tira esto? Enseguida, ¿qué tienen que saber por concepto, chicos? Que el usuario está llegando bien, lo ve bien el objeto, pero no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque no tiene permiso. ¿Se entiende? Cuando ustedes tienen acceso negado, es tema de permisos. ¿Y qué tiene que decir por concepto? Que llega bien hasta la puerta del objeto, pero no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque no tiene permisos. ¿Se entiende? Entonces, cuando tiene acceso negado, tienes tranquilo que ya lo está viendo el objeto. Ya está en la puerta del objeto. No puede entrar por falta de permisos. Profe, Sí. entonces acceso denegado es una cuestión de permiso y cuando dice no se encuentra el archivo es porque el archivo no... Porque no está viendo el objeto. Puede tener permisos o no, pero no está llegando a la puerta del objeto. ¿Entendés? Ok. Ah, y otra cosa más. Los sinónimos como tal solamente son punteros que indican, bueno, archivo que está en tal sitio. Y claro. También, o sea, también apuntan, pero acá, aparte de apuntar, muestran información del archivo, ¿no? Cuando vos haces un select a la vista te va a mostrar información. Pero vos creas un sinónimo que apunta una vista. Cuando el usuario, fíjate, el usuario final acá hace un select a b-recibos, el sinónimo te dice que b-recibos está en delopes.b-recibos. ¿Entendés? Entonces el usuario hace un select a b-recibos y se lo muestra ¿por qué? Porque le di grandes select sobre la vista y porque el sinónimo apunta a este usuario punto esta vista. ¿Se entiende? Sí, listo, gracias, profe. Muy bien. Entonces, cuando ustedes ya están cancheros con los mensajes. Cuando tira acceso negado, no tiene permiso, pero lo está viendo el objeto. Está llegando a la puerta, pero no puede hacer ni select ni dice porque no tiene permiso en grande. Ahora, cuando tira, la tabla de vista no existe, puede tener no permisos, pero no está viendo el objeto. No se está parando en la puerta del objeto. Entonces, por eso el objeto sinónimo está acá en el apunte, porque va de la mano de la seguridad. ¿Sí? Un objeto, además de darle permiso, lo tengo que ver el usuario. Este sinónimo es privado, ¿sí? Donde yo le creo un sinónimo a un usuario, después le creo un sinónimo privado a otro. Yo puedo crear un sinónimo público, chicos, y yo laburo así, con públicos, no con privados. ¿Por qué? ¿Y cuál es la ventaja de crear un sinónimo público? Un sinónimo público, al ser público, ¿qué quiere decir público? Se lo creo a todos los usuarios, a todos los owners, ¿sí? ¿Cómo es un sinónimo público? Entre create synonym es la palabra public, create public synonym. Como se lo creo a todos, no va a un owner, porque se lo creo a todos. Entonces acá va directamente el nombre del sinónimo que apunta a dónde está el objeto, a developer.empleados. Entonces, ven es un sinónimo público. Que para el sinónimo empleados, estoy creando un sinónimo que se llama empleados, que va a apuntar a developer.empleados. Al ser público, y obviamente no nombro el owner, ¿qué pasa? Todos los usuarios de la base, si tengo 120 usuarios finales, todos los usuarios de la base van a tener el sinónimo que se llama empleados, que apunta acá. ¿Me siguen? Todos los usuarios de la base ya ven el objeto, se paran en la puerta del objeto. Pero no es un problema de seguridad. Yo digo que los 120 usuarios de la base van a llegar a la puerta de este objeto. Pero ¿quiénes van a entrar, chicos? A los 5 o 6 que les diga el grande, permiso. ¿Entiendo? O sea, no tengan miedo de crear sinónimos públicos. Porque todos van a llegar a la puerta del objeto, todos van a ver el objeto. Pero van a entrar, ¿quiénes? Quienes tengan el grande, el permiso asociado. ¿Se entiende? Entonces,
de esa forma, al crear el sinónimo público, yo lo único que hago es administrar los permisos con Grant. Pues yo ya sé de movida que verlo van a ver, porque tiene un sinónimo público a cualquier usuario. ¿Se entiende? De esta forma, ¿cómo se trabaja? Yo trabajo de esta forma. Los sinónimos son públicos. O sea, yo creo una tabla y enseguida creo un sinónimo público. Entonces, todos los usuarios de la base van a ver esa tabla. No solamente los usuarios que existen. Si hay un usuario nuevo y hago un create user, el usuario nuevo, como el sinónimo es público, ese usuario pasa a tener ese sinónimo. O sea, pasa a ver a los objetos que tengan sinónimo público. Pero los ve nada más, llega a la puerta, pero nunca va a tener permiso de nada hasta ahora si no es grande nada del usuario. ¿Se entiende? Entonces, es más cómodo un sinónimo público. ¿Por qué? Porque si no, si yo uso sinónimos privados, por cada permiso tengo que dar el grant y el sinónimo, el grant y el sinónimo privado. ¿Se entiende? Es mejor hacerlo público, todos ven el objeto, pero no es un agujero de seguridad, porque van a entrar los que tengan grant, que son esos 5 o 6 de esa gerencia que su jefe me dijo, que entran. Y yo solamente hago sentencias grant y me olvido de los sinónimos. Los sinónimos los creo públicos una sola vez y me olvido. Pues yo sé que todos los usuarios van a ver el objeto. ¿Quiénes van a entrar? Los que les dé permiso. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, sí. Muy bien. De esa forma se administra. ¿Es correcto? Utilizar sinónimos públicos. Bueno, ahora sí, vamos a leer y ahora sí vamos a entender lo que estamos leyendo. ¿Sí? Si leíamos esto, no iban a entender nada. Bien, para realizar una identificación completa de un objeto de base de datos, como una tabla o una vista, o cualquier otro objeto, ¿no? Es necesario especificar, ¿ven? Esta sería la solución casera. Es necesario especificar el propietario del objeto y el nombre del objeto, ese de López.empleado. Los desarrolladores pueden crear sinónimos que apunten al objeto adecuado para ocultar este proceso a los usuarios, para no interponer propietario punto, ¿sí? Que solo tienen que conocer el nombre del sinónimo. Como el nombre del sinónimo es igual al nombre del objeto al cual tienen que acceder, es transparente para el usuario, ¿sí? Los sinónimos públicos los comparten todos los usuarios de una base de datos, mientras que los sinónimos privados pertenecen a usuarios individuales, a los que yo les creé el sinónimo privado, ¿sí? Y bueno, y un ejemplo, por ejemplo, la tabla de empleados debe ser propiedad de una cuenta, digamos que el propietario es HR, no sé, Hugo Rodríguez es el propietario, ¿no? Es un usuario. De otra cuenta de usuario, de la misma base de datos, dicha tabla podría referenciarse como hr.empleados. Esta es la solución casera que dijimos que no va. No obstante, esto implica que la segunda cuenta, o sea, que el usuario que quiera acceder acá, debe conocer que la tabla de empleados es propiedad de HR. Para evitar esto, puede crearse un sinónimo público llamado empleados que apunte a hr.empleados. ¿Se entiende? Es lo que explicamos. Siempre que se haga referencia a este sinónimo, apuntará a la tabla adecuada. Entonces, ¿cómo es? De vuelta, mayúscula palabra reservada, minúscula es lo variable. Mayúscula es lo reservado. Entonces, ¿qué vale el sinónimo? Nombre del sinónimo que apunta a este objeto tabla que está acá. Y el nombre del sinónimo siempre tiene que ser el mismo nombre del objeto que lo apunta. Entonces, cuando el usuario de un ser asterisko forma empleados, va a buscar que empleados sea un objeto propio. No encuentra que es un objeto propio, pero encuentra un sinónimo que se llama así, que apunta acá. Entonces viene y dice, ¿existe este usuario? Sí. ¿Existe esta tabla? Sí. ¿Ese usuario tiene permiso de ser esta tabla? Sí. Y ahí recién demuestra. ¿Ven que por un simple CL que lo hace en una milésima de segundo? Fíjense todas las comprobaciones de seguridad que hace el motor para que el usuario le dé el select. ¿Ven? Lo potente del motor hace todas esas comprobaciones previas, por más que la información se la den en una milésima de segundo, hace internamente esas comprobaciones previas. ¿Se entendió, chicos, el sinónimo? Creo que sí. Bien. Por eso lo expliqué antes, porque si leíamos esto de movida no iban a entender nada. Entonces, los sinónimos permiten proporcionar punteros, ¿ven? Es un apuntador de objetos, son punteros. Permite proporcionar punteros a tablas, vistas, a cualquier objeto de una base de datos. ¿Sí? Acá faltan, etcétera, sería pues triggers, está el objeto trigger, etcétera. Es un apuntador de objetos, el objeto sinónimo. Bien, vimos la sentencia grant, ahora vemos cómo se quitan permisos. Vamos a la sentencia revoke, cómo se quitan privilegios. ¿Todo bien hasta acá con grant? ¿Otorgar permiso de sistema y de objetos, de DDL y de ML? ¿Alguna duda? Bien. Y además de dar permisos, el usuario tiene que llegar a la puerta del objeto con el objeto sinónimo. Bueno, el revoke es sencillo, chicos, es totalmente fácil. También se puede quitar permisos tanto de DDL como de DML, siempre con revoke. Entonces, la sintaxis para revocar privilegio de sistema o DDL es revoke el privilegio de sistema, o sea, revoke select o revoke select, insert, ¿sí? From el nombre de usuario o
un rol, el nombre del rol, o a todo el mundo. El grant es tú, el revoke es from, ¿eh? El grant lo otorgo a y el revoke lo quito de. ¿Mm? O puedo decir revoke el nombre del rol a un usuario, puedo quitar el nombre de un rol a otro rol, porque vimos antes que se puede otorgar un rol a otro rol, que ahora lo vemos, no se preocupen. O puedo quitar un rol a todo el mundo. Todas las combinaciones son posibles. Ejemplo, revoke alternate table from Carlos, revoke alternate table from José, revoke create table from Pepe. Sencillo. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? Y ahora, sintaxis ejemplo de cómo quito privilegios sobre objetos, privilegios de DML. ¿Cómo se hace? Revoke el privilegio de objeto, o sea, revoke select o select update. Ahora vemos igual ejemplo acá. ¿Sobre qué objeto? ¿A quién se lo quito? From el nombre del usuario o el nombre del rol o a todo el mundo. O hago el revoke de all. Sobre la tabla o la vista, from a un usuario o rol. Todas las combinaciones son posibles. Ejemplo, revoke select on proveedores from Bruno, revoke update on proveedores from Manuel, revoke insert, delete on tal tabla from dos usuarios, revoke all, ¿sí? Sobre 3 tablas a un usuario. Todas las combinaciones son posibles. ¿Se entienden, chicos? Sí, sí. Bien. Yo acá estoy quitando 2 permisos. Insert delete. ¿Qué pasa si yo lo escribo acá, pero en su momento, cuando le di permiso al usuario, qué pasa si yo le di esto? Grand all. On, ¿qué tabla es? Tú, Ana, Juan. Yo en su momento le había dado permiso, este permiso, y cuando le quito esto. ¿Qué pasa con Ana y Juan? ¿No tiene más permiso de nada? Solo de insertar y de borrar. ¿Qué pasa con solo insertar y borrar? Que no lo pueden usar. Bien, pero ¿qué les queda? Como yo le hice el grande all y le quité estos 2, ¿qué pasa con Ana y Juan? Van a tener permisos de qué sobre esta tabla, de select y de update. ¿Se entiende? Pues yo le di 4 y le quito 2. Los 2 que no le quité siguen teniendo permisos. ¿Se entiende? Estos usuarios van a poder seguir consultando y haciendo updates sobre esta tabla. ¿Se entiende? Porque le di permiso de todo, de los 4, hacer updates de delete, y le estoy quitando 2. Tengan en cuenta eso. ¿Se entiende? Si quiero que no tenga nada, hago revoke all. O nombro los 4. Insert, delete, update. ¿Se entiende? Para quitar todo es revoke all siempre. Pues yo quito estos 2. Y yo cuando le granteé, le hice grant all, no es que estos usuarios no tienen más permiso de nada. Sigue teniendo select y update. Tengan en cuenta eso. ¿Se entiende? Yo di permiso de todo y quito algo parcial de DML. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Acá está el ejemplo de revoke update. Si yo en el grant de update le hice un grant parcializado, por ejemplo, grant update en el paréntesis situación, como era el ejemplo, ¿no? Cuando le hago revoke, no hace falta nombrarte columnas, qué columna es, porque le va a quitar permiso de update sobre el lado de las columnas que tenía otorgado con grant. ¿Entiendes? Ya sabe el motor qué quitar permiso. ¿Qué permiso quitar sobre qué columna a columnas? Así que no hace falta en el revoke nombrar. En el grant sí necesito, porque yo tengo que dar permiso de o todas las columnas o tales columnas. En el grant sí o sí lo tengo que nombrar. En el revoke no, yo revoke update y ya sabe el motor que tiene que sacarle update sobre qué o qué columnas se le granteó. No hace falta nombrarlo en el revoke. En el grant sí. ¿Sí, chicos? Entonces el revoke es totalmente sencillo. Vamos a lo que les estuve hablando, que lo nombramos, pero no lo... Estoy nombrando, pero no lo... Les digo que era que es la seguridad a través de roles. Y esto, en la práctica, se utilizan roles, sí o sí. ¿Por qué? Porque me facilita mucho el laburo a mí de día a día. Hasta ahora nosotros, ¿qué vimos, chicos? Vimos ejemplos de permisos, ya sea de DL o de ML, pero a usuarios sueltos, ¿sí? Permiso de serie sobre empleados a fulanito, permiso de update sobre cliente a menganito. Ustedes ya saben cómo dar permisos sueltos, pero ¿qué pasa? En una base de datos multiusuario de 120 usuarios, los permisos son muy grandes.
¿Qué quiero decir con esto? Imagínense si yo tengo 40 usuarios de la gerencia recursos humanos. O sea, ya les hablo en la magnitud de con lo que se van a encontrar el día de mañana, ¿no? Tengo 40 usuarios de recursos humanos. Cada usuario de esos 40 tiene 100 permisos a distintos objetos, ya sea DDL, DML, no importa, ¿no? Pero supónganse que cada usuario tiene 100 permisos a distintos objetos. Si yo lo administro en forma suelta, como vimos recién, ¿qué tendría que hacer? 100 sentencias GRANT para el usuario 1 de 40, 100 sentencias GRANT para el usuario 2 de 40, 100 sentencias GRANT para... ¿Se entiende? Es hacer 100 por 40. ¿Entra un usuario nuevo? Tengo que hacer 100 sentencias GRANT para el usuario nuevo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Lo puedo hacer? Sí, pero es tedioso. La administración no es controlable. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Se pasarían todo el día haciendo sentencias GRANT, permisos. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se utiliza esto? Se utiliza la administración por roles. ¿Qué es un rol? Yo voy a crear una bolsa. Imagínense un cajón, una bolsa, donde yo a esa bolsa le voy a meter permisos. Entonces, yo no voy a darle los 100 permisos a cada uno de los 40 usuarios. Yo creo un rol, que es ese conjunto de permisos. Vamos a hacer el paso a paso. Diría el innombrable. Vamos a hacer el paso a paso. Y lo voy a decir. Bien. Ahora, en el punto está la sentencia, pero me adelanto. Yo hago create role, el nombre del rol. ¿Qué nombre del rol se puede utilizar? Generalmente, si los 40 usuarios de recursos humanos van a acceder a más o menos los mismos objetos que son los que utilizan recursos humanos, bueno, ¿qué le pongo con el nombre del rol? RRHH, por ejemplo. ¿Sí? Ahí creé, ¿qué cosa? El rol. ¿Sí? Creé como la bolsa. Se llama, esto con el mouse, RRHH, el nombre del rol, ¿sí? Hasta ahora el rol está vacío, ¿sí? Está vacío. ¿Qué hago ahora, chicos, conceptualmente? Esos 100 permisos se los voy a otorgar, pero no va a ser 100 por 40, no le voy a otorgar los 100 permisos a cada uno de los usuarios. Esos 100 permisos los hago una sola vez, otorgándoselos al rol, el permiso. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a llenar el rol de permisos. Hago grant. ¿Qué permisos se pueden dar? Como siempre, DDL o DML, ¿no? Vamos a hacer uno de DDL, grant, create table, to, no un usuario final, al rol, RRHH. Otro de DML, grant, all on empleados, to RRHH. Que tengo ahí 2 permisos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Voy a hacer los 100 grant, pero ven que no se los asigno a un usuario. Se los asigno al rol. Lleno el rol de permisos. Lleno esa bolsa de permisos. ¿Se entiende? Entonces acá hago puntos suspensivos. O sea, hago acá los 100 grant, pero ¿a dónde? Al rol. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué me faltaría hacer una vez que lleno el rol de permisos? ¿Qué me faltaría hacer conceptualmente para que el usuario acceda? Asignar al usuario ese rol. Muy bien. Es grant rol RRHH tu ppkchotito. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Fíjense, en esta simple sentencia, chicos, estoy asignando 300 permisos, porque estoy mandando 100 a este, a este y a este. Y estoy mandando 300 permisos con una sola sentencia. Ven que es totalmente práctico esto. De hecho, siempre se va a administrar por roles, chicos. No se administra en forma suelta porque no van a ver una base de datos bien administrada, ni una base de datos grande, multiusuario grande, administrado de forma suelta. Porque se pasan el día haciendo... ¿Ven que de esta forma otorgo 300 permisos? Y estas combinaciones las vimos, fíjense. Es grant un rol a un usuario. O grant el objeto al rol. Fíjense que acá lo vimos, Fíjense. Para que vean que estaba. Grant rol, tú un usuario, ¿ven? Grant RRHH, tú el usuario, ¿ven que ya lo habíamos visto? ¿Sí? O create select, grant create table, tú RRHH, ¿ven que lo vimos? Las combinaciones. Pues metimos como ejemplo uno de DL y metimos un permiso de DML al rol. Bueno, ahora acá abajo también lo vimos, la combinación. Fíjense.
Hicimos Grand All on empleados to RLHH, ¿ven? ¿Ven que está? Profe, Sí, señor. y lo de, o sea, lo de asignar un roles de permisos a roles de usuarios, esto es lo mismo que asignar una bolsa de permisos a un cierto grupo de usuarios en solar, sin escribir el usuario uno por uno, ¿verdad? No te entendí, perdón. Se escucha con mucho ruido. Ya, No te entendí. o sea, si yo tengo un rol de permisos y también se puede hacer rol de usuarios, ¿verdad? O sea, es como que encasillar cierta cantidad de usuarios en un rol, en una bolsa. Sí, el rol es de permiso, rol de usuario no existe. Vos tenés usuarios, vamos acá. Vos tenés usuarios, ¿sí? Y tenés roles llenos de permisos. Entonces vos vas a asignar un rol a un usuario o dos roles a un usuario. Si yo le asigno dos roles a un usuario, ¿se entiende? Yo tengo dos roles. Este rol es lleno de permisos. Se llama, no sé, finanzas. Le pongo la F nada más, ¿no? Si yo le digo Grand RLHH a estos tres, y después le digo Grand Finanzas, que es el nombre del rol, y ya está lleno, ¿no? Tú, Pepe, ¿qué pasa? Pepe va a tener el conjunto de permisos de recursos humanos y de finanzas, de permisos, ¿entiende? Vas a tener el conjunto de todos estos permisos y de todos estos. ¿Se entiende? O sea, lo decía porque arriba cuando nos estábamos mostrando las combinaciones salía rol y rol, o sea que se podría hacer una combinación de rol y rol. Un rol, sí, ahora lo vemos, muy bien, ahora lo vemos, está en el apunte más abajo. Ahora vemos qué es asignar un rol a otro rol. Bien, ahora cuando seguimos avanzando en el apunte lo vemos. Hasta ahora estoy mostrando otorgar el rol a un usuario, ahora vemos qué es otorgar un rol a otro rol. Ahora vemos eso, no te preocupes. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿cómo se crea un rol? Se le da permisos como a un usuario, pero en vez de dar el permiso a un usuario se le da el rol, y luego otorgo él o los roles a quien sea. Si bien la administración se utiliza por roles, yo lo que hago en la práctica, chicos, es administro por rol y después afino a mano con permisos sueltos. ¿Qué quiero decir con esto? Con los permisos sueltos, como vimos antes, a un usuario, ahí lo voy a hacer fino. ¿Por qué? Porque nunca va a coincidir linealmente el ejemplo como les dije yo. Que los 40 usuarios de recursos humanos, ¿sí?, vean exactamente los 100 objetos con los mismos permisos. ¿Por qué? Porque el gerente me dice, el usuario tal, o sea, la mayoría que tenga 100 permisos. Mi mano derecha, que es mi segundo, que tenga 102 permisos, dos más. Y fulanito, que es el cadete, que no tenga los 100 permisos, que tenga 98, dos menos. Entonces, ¿qué hago yo si un usuario tiene que tener 102 y el otro 98? No voy a hacer 102 grand para uno y 98 para el otro. Siempre voy a ir por el camino más corto. ¿Qué hago? Supóngase que Pepito es el gerente y le tengo que dar 102 permisos, le doy 100 y después los dos permisos sueltos se los doy sueltos al usuario. ¿Se entiende? Grant, no sé, all, on, clientes, tú, Pepe. Se supone que este permiso no está en el rol, porque si estuviera en el rol ya tendría permiso de eso. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces un usuario tiene que tener 102 permisos. Como el rol tiene 100, yo le estoy dando ese permiso nuevo a Pepe solamente. Si yo el gran de all se lo doy no a Pepe, se lo doy a RHH, ¿qué pasa si yo el permiso se lo doy al rol? No me sirve porque todos mis 40 usuarios que tienen recursos humanos pasan a ver ese permiso nuevo. ¿Se entiende entonces? Yo para hacerlo finito y que administrar la seguridad en forma manual, yo otorgo el grueso 100 y ajusto a mano. O sea, le doy 100 permisos a un usuario y le doy un permiso puntual sobre un objeto a ese usuario. Necesitaba 102, otro permiso. Bueno, grant, all, on, no sé, la tabla facturas, tú, Pepe. ¿Ven? Este usuario pasa a tener 102 permisos. Pasa a tener estos 100 más 2 puntuales. Pero estos dos, recuerden, estos permisos no están en la bolsa, porque si no, ya sería, la bolsa tendría 102 permisos, no 100. ¿Me siguen, chicos? Ven, yo otorgo y después a mano doy 2 o 3 permisos sueltos. Profe,
Sí, O sea, que con ¿cómo se llama? El rol, o sea, podríamos decir que se hacen los permisos generales, los que damos a todos los usuarios, claro. en especificaciones, si el jefe nos pide, mira, necesito que fulanito tenga tal permiso o quítale tal permiso a tal persona, uno ya lo hace aparte individualmente. Exactamente. Vos, el grueso lo das con el rol y afinás otorgando permisos individuales a los usuarios, que es como vimos al principio de la clase. Ah, Lo que pasa es profe, que no se usa, pues si vos no usás los roles, vos tenés que hacer 102 de esto, porque son 102 permisos. En vez de hacer esto, ¿qué haces? Le mandás 100 y 2 puntuales, pero en 3 líneas estás otorgando 103 permisos. ¿Se entiende? sí, sí. Ah, profe, otra cosa. Sí. En el pen, si mal no me acuerdo, hay como una eléctrica para escribir rápido y no se le al lado del pincel para que se le facilite un poco lo de escribir las letras. Ah, está bien, esto es para escribir. Sí, sí, igual no tengo que escribir más. Está bien, gracias, sí, sí. Al- Sí, esto es para, acá, esto es para escribir, sí, sí, para que sea más rápido, sí, sí. Sí, gracias. Sí, sí. Igual no tengo que escribir mucho, es el nombre del rol nada más. Bien, ¿qué pasa con el otro usuario de esos 40 recursos humanos que me dijo el gerente que él tenga 98 permisos? O sea, de los 40 usuarios, 38 ven lo genérico, que son los 100, o sea que está hecho acá. El gerente ve 102, ¿y qué pasa si fulanito de esos 40 tiene 98 permisos? Yo no voy a hacer 98 grant, voy por el camino inverso, el camino más corto. ¿Qué sería? Le hago el grant del rol tú, cachito, le meto 100 y le saco 2 a quién? Al usuario. Pues si le sacara 2 permisos al rol, no puedo sacarle 2 al rol, porque todo el mundo pasaría a tener 98 permisos en vez de 100. ¿Se entiende? Yo le metí 100 y le saco 2 al usuario. ¿Se entiende? Le hago el revoke, no sé, select on clientes from cacho. Estos permisos que estoy quitando, estos sí están en el rol, ¿se entiende? Porque yo les di de más y le quito esos 2 al usuario. ¿Se entiende, chicos? Y le hago, no sé, el revoke all on pedidos from cacho. ¿Ven? Entonces, estos permisos, si bien están en el rol, pero en vez de hacer 98 grant, ¿qué hago? Le mando 100 y le quito 2 de esos 100 que le di, se los quito al usuario. Y de esta forma, con 3 líneas, estoy asignando 98 permisos. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, sí. Quienes tengan el rol tienen el conjunto completo de los 100 permisos. Pero después ajusto a mano en base a necesidades. Si un usuario tiene que tener 102, bueno, 100 y 2. Si uno tiene 98, siempre voy a hacer el camino más corto. No importa que doy más, porque acá se los quito. Se los quito al usuario. Si yo hago from el rol, ahí todos los 40 usuarios no pasan a tener 100 permisos, pasan a tener 98. O sea, la administración del rol, ahora lo dice el apunte, la administración del rol es dinámica. ¿eh? Si yo le otorgo un nuevo permiso al rol, uno nuevo al rol, los 40 usuarios que tienen este rol ya pasan a tener el permiso. Y si yo le quito, le hago un revoke al rol, le quito, si le quito un permiso al rol, todos esos usuarios pasan a no tener ese permiso. La administración del rol es dinámica. Por eso es piola también administrar por roles. Pues yo le doy un permiso al rol y no le tengo que dar un permiso nuevo a 40 usuarios. ¿Se entiende? Le doy un permiso al rol y todos los usuarios que tienen asignado ese rol pasan a tener el permiso nuevo. Por eso también es importantísimo usar los roles, ¿se entiende? Porque tiene una administración dinámica. Yo actualizo el rol y todos los usuarios se actualizan automáticamente. Profe, cuando Sí. se modifica el rol, digamos que si se agrega o se quita algún permiso, ¿eso se actualiza o cada vez que un usuario entre se le activa? No, el siguiente inicio de sesión, como siempre, Listo. vos metés yo meto un nuevo permiso acá, ¿sí? Los usuarios cuando se conecten a la base, ¿qué dice? ¿Qué permisos tiene el usuario? El rol este. Y el rol tiene ahora estos permisos, que es uno más. ¿Entendés? Cada usuario cuando se reconecta a la base vuelve a releer vuelve a actualizar sus permisos. Si nunca se le modifican los permisos, tiene los permisos de siempre. Si se le agregó o se le quitó, va a tener eso de más o de menos. Siempre en el momento de la reconexión del usuario. ¿Sí? Ok, listo, gracias, profe. Bien, vamos así ahora a leer el apunte.
Bien, cuando se tienen muchas tablas y o muchos usuarios, lo recomendado es utilizar una política a través de los roles. Los roles sirven para simplificar el otorgamiento de privilegios y permisos. Son un grupo de permisos que son concedidos a usuarios u otros roles. Ahora vemos el u otros roles, ¿no? ¿Qué características tienen los roles? No pertenecen a ningún propietario, sino que pertenecen a la base de datos. Puede ser otorgado a otros roles, excepto a sí mismo. O sea, el rol A no se puede otorgar al B si el B ha sido otorgado a A. Esto es la opción del grant, un rol, tú el otro rol. ¿Se acuerdan que estaban las combinaciones? ¿Para qué yo necesito hacer un rol a otro? ¿Qué pasa si yo digo, si yo tengo este ejemplo, ¿no? RRHH y finanzas. ¿Qué pasa si yo hago esta sentencia? Grant. En las combinaciones era grant, role, tu, role. ¿Se acuerdan? Entonces yo digo grant, RRHH, tu, finanzas. Es grant, un rol, tu, otro rol. Estaba dentro de las combinaciones posibles que preguntaste vos. ¿Qué pasa si yo hago esto? Gráficamente, conceptualmente, ¿qué es lo que pasa? Finanzas tiene sus propios permisos y le estoy metiendo acá adentro la bolsa de ¿qué? De RRHH. ¿Entiende? Con todos estos permisos. ¿Me siguen? Yo estoy metiendo esta bolsa adentro de esta bolsa. Entonces, los usuarios que tienen asignado el rol de finanzas, vas a tener este conjunto de nuevos permisos, porque por el rol de recursos humanos, al estar dentro de finanzas, entonces los usuarios que tienen asignado solamente el rol de finanzas, pasan a tener el conjunto de estos permisos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Ese es un rol dentro de otro. Pero lo que dice ahí es que si yo otorgué recursos humanos a finanzas, no puedo hacerlo al revés, no puedo otorgar finanzas a recursos humanos. Eso es lo que dice el enunciado. ¿Se entiende? O sea, pues, un rol puede otorgar a otros roles, excepto a sí mismo. O sea, si el rol A no se puede otorgar al B, si el B ya ha sido otorgado a. ¿Se entiende? Como dije este ejemplo. Si yo otorgué recursos humanos a finanzas, no puedo hacer gran finanzas a recursos humanos, porque sería redundante, porque tendría dos bolsas iguales, idénticas. ¿Se entiende? Es lo mismo. Eso es lo que quiere decir. Bien. Puede ser habilitado o no por cada usuario. Ahora vamos a ver que los roles se pueden habilitar o deshabilitar. O sea, un usuario puede tener 3 roles asignados, granteados, 3 roles, o sea, 3 conjuntos de permisos, pero yo le puedo dejar activo uno y le deshabilito 2 roles. Entonces, ¿qué permiso va a tener el usuario? El conjunto de permisos de esa bolsa, de la que le quedó habilitada. Los roles los puedo quitar con robot o se los puedo dejar granteado, pero se los inhabilito a los roles. Ahora vemos ese movimiento. Y los roles están documentados en el diccionario de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que está en el catálogo de la base de datos. O sea, yo voy a tener vista de catálogo, que se llama DBA-roles, en Oracle, no que yo trabajo con Oracle. Entonces yo consulto qué roles tengo en mi base. Tengo un rol que se llama recursos humanos, finanzas. Puedo consultar qué permisos tiene cada rol, qué permisos tiene cada usuario. ¿Se entiende? O sea, todo lo que es la administración de seguridad la consulto en el catálogo. ¿Qué roles tengo? ¿Qué permisos tiene cada rol? ¿Qué roles tiene asignado cada usuario? Etcétera. Todo lo consulto al catálogo. Nunca me voy a acordar cosas de memoria. Bien. Beneficio de los roles. Reducen el tiempo al otorgar o quitar permisos. O sea, se pueden otorgar o quitar muchos permisos con una sola sentencia, que ya vimos, ¿no? Es muy práctico. Administración dinámica, es lo que le dije antes también. Cuando cambia la función de un rol, basta cambiar el rol para que sean alterados los privilegios de todos los usuarios asociados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le agrego un nuevo permiso al rol, los 40 usuarios que tienen ese rol asignado pasan a tener ese nuevo permiso. Si yo no uso un rol, ¿qué tengo que hacer? 40 grants, perdón, ese grant a los 40 usuarios, si yo no usara roles. ¿Entiende? Ese nuevo permiso de grant por 40. Ven que es totalmente incómodo. Entonces, la sintaxis para creación de roles, crear el role, nombre del rol. Sencillo. La otra secuencia no lo puse acá en el apunte. ¿Por qué? Porque ya vimos que las combinaciones ya las vimos arriba, que son todas posibles. Lo que está acá es esto. Kill role, el nombre del rol. Después grant, 1 de DL al rol, o grant, 1 de DML al rol, ya están dentro de las combinaciones posibles de arriba. O grant, el rol al usuario, también están dentro de las combinaciones que vimos antes. Por eso solamente en el apunte tienen cómo se crea el rol. ¿Sí? Porque lo demás ya lo tienen arriba, las combinaciones posibles. Es otorgar un permiso igual, chicos. En vez de otorgarle el permiso a un usuario, se le otorga un rol. Voy llenando el rol de permisos y después otorgo el rol al usuario o a los usuarios. ¿Sí, chicos? Sí, ¿Alguna sí. duda? Sí, no. Bien. Roles por defectos. Esto de habilitar o deshabilitar roles.
Vamos a hacer de cuenta que vamos a seguir con Cachito. Yo digo, Cachito tiene RHH, tiene finanzas y tiene otro rol más, que se supone que ya está previamente creado, ¿no? Creado y lleno el rol, ¿no? Y no sé, compras. El rol de compras es un rol, ¿no? Lleno de permisos. Tú, Cachito. Cachito tiene 3 roles, o sea, tiene 3 conjuntos de permisos. Cuando yo le hago el grant y el usuario se loguea, no solamente los tiene otorgados, sino que por defecto los roles ya están habilitados. No necesito habilitar un rol cuando se los granteo, pues ya están habilitados por defecto. Pero en algún momento, si yo quiero, puedo deshabilitárselos. O se los deshabilito todos, o se los habilito todos, o se los habilito parcialmente. ¿Se entiende? Entonces, vamos a leer y vamos a hacer las combinaciones posibles que se pueden hacer. Luego que fueron otorgados los roles al usuario, se puede indicar cuáles roles van a ser por defecto y cuáles no. Cuando el usuario se conecte, los roles por defecto son automáticamente habilitados. Es como les dije recién. Si yo le otorgué 3 roles, cuando el usuario se conecte, por defecto ya tiene los 3 habilitados. Pero si yo quiero deshabilitarles uno, otro o varios, ahora vemos cómo se hace. En caso de no indicarse cuáles son los roles por defecto, todos los roles van a ser considerados por defecto. ¿ven? O sea, en caso de no indicarse cuáles son, todos son por defecto. O sea que en el momento que el usuario se conecta, tiene todos activos por defecto, produciendo que todos los roles sean automáticamente habilitados cuando el usuario se conecte. Para establecer el uso de roles por defecto, se usa el comando alter user. Entonces, para yo alterar, habilitar o deshabilitar roles, es con el alter user, pues yo altero el usuario. Entonces hago alter user, Cachito, default role, todas las combinaciones son posibles. Default role, o un nombre role como otro nombre role, o default role all, o default role none. Cualquiera de las combinaciones son posibles. Entonces, vamos al ejemplo. Este tiene los 3 roles y está laburando la base hace 2 años. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le hago esto? Que es la sentencia que hice ahí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Bien, lo sigue teniendo otorgado, pero le desactivé los 3 roles. O sea que su usuario ya no tiene permiso de nada. No tiene permiso de nada si su administración completa fue por roles. Si tenía permisos sueltos, como hicimos acá, va a tener solamente esos 2 o 3 permisos sueltos. ¿Se entiende? Muy bien. Si los quiero habilitar, lo mismo, alter user. ¿Qué es esto? Le activo todos los que tenga, en este caso le activo los 3. ¿Sí? Y si en vez de activarle todos, quiero activarle 1 o 2, es como dice ahí, default role, 1 o los nombres. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esto? Default role, RRHH, compras. ¿Qué pasa con esto? Yo en su momento se los quité y luego le hago esto. ¿Qué estoy diciendo? Que este usuario va a tener como roles por defecto estos 2. Por lo cual, ¿qué pasa? Tiene estos 2 activos y finanzas deshabilitado. ¿Se entiende? Porque si bien tiene garantiado los 3, le digo que va a tener como roles por defectos este y este. ¿Ven? Esta es una habilitación parcial de roles. Con el all le activo todos los que tenga y nombrándolos uno o uno como otro, el que no estoy nombrando es el que queda deshabilitado. ¿Se entiende, chicos? Sí. Son las 3 combinaciones posibles que se pueden hacer. El nombre de un rol, uno como otro, o todos, o ninguno. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que un usuario tiene por defecto ninguno. Sí. Y se conecta, no tiene ningún rol, y vos después le asignás por defecto todos. Se tiene que reloguear para que le vuelva a asignarse todos los roles, ¿no? Sí, si no, no puedo hacer nada, exactamente. Sí. Exacto. Yo se lo quito. Suponete que se va de vacaciones. Entonces, para que el usuario ese no le pase el usuario clave a otro y laburo con su... Entonces, ¿yo qué le hago? Le saco todos los permisos al usuario. Queda bobo. Por más que ese usuario se va de vacaciones y le da el usuario clave a otro, ese otro no puede hacer nada, ¿ves? Pues yo les habilité todos los permisos. Viene, che, volví de vacaciones. Bueno, le hago y se los habilito todos. Sin saber cuáles tenían. Yo no me interesa si tenía 2, 3, 28 roles. Les habilito todos los que tenía. ¿Entendés? Y no tengo que andar haciendo revoke y grant. ¿Se entiende? De todas maneras, si un usuario se va de vacaciones, no le hago esto. Porque tengo que deshabilitar y habilitar. Le bloqueo el usuario directamente. Hago un paso más atrás. O sea, no dejo que el usuario se loguee y no tenga permiso de nada, como sería este caso.
¿Qué hago si pasa eso? Le bloqueo el usuario. Yo hago block user, alter, user, ¿cómo es? Cachito, cacho, account, lock. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Le bloqueo el usuario. O sea, ni siquiera me tomo el trabajo de deshabilitar los roles. Porque esto sería, el usuario se conecta y no tiene permiso de nada. Si se los habilito. Si hay vacaciones, le hago esto, chicos. ¿Qué es esto? Cuenta bloqueada le tira a partir. Si este usuario a partir de se quiere loguear, ya sea Cachito o que Cachito le pasó el usuario clave a otro, cuenta bloqueada le tira. Entonces no puede ni entrar a la base. ¿Entiendes? Esto es más práctico que deshabilitar el rol. Viene de vacaciones, che, volví. Ok. Alter user cacho. Account unlock. Y ahí se habilita la cuenta, por lo cual, como yo no toqué permisos, se loguea y sigue manteniendo los mismos permisos porque no se los alteré. ¿Ven? Son varias opciones que puedo hacer jugar con el usuario. O le saco todos los permisos o le bloqueo la cuenta. Profe, Sí. y si alguien tenía sinónimo a una tabla que tenía Cacho, ¿puede acceder igual? ¿Qué pasa? No pasa nada, porque va a llegar a la puerta por el sinónimo. El sinónimo aparte es público, lo van a ver todos los usuarios de la base, no te preocupes por eso, porque el sinónimo está creado público. Lo van a ver, pero si ese usuario no tiene no tiene el permiso, no entra. No, pero si la cuenta está bloqueada porque se fue de vacaciones, por ejemplo. Si la cuenta está bloqueada, vos suponete que yo no le bloqueo la cuenta. Y como Cachito tiene permiso a clientes y el otro usuario no, ¿qué hace Cachito? Tomá mi usuario porque yo tengo permiso a clientes y vos no. ¿Entendés? Sí, si el usuario se lo diga como Cacho, va a tener acceso a clientes, sí, obvio. Pero, ¿qué pasa? Pero si se manda una macana, queda, en la auditoría queda, y fue Cachito. Si Cachito le dio, ahí ya hay un problema. Ahí cae Cachito. Porque, ¿qué hiciste, Cachito? Rompiste todo. No, yo no fui a vacaciones. ¿Y cómo tiene tu usuario? Fulanito. Se lo dio a Fulanito, y bueno. No han hecho impreso los dos. ¿Entiendes? O sea, sí, por eso es conveniente bloquear a un usuario, para que no le pase la clave a otro y haga cosas raras. Pero igual vos, como DBA, no vas a tener el control ese, ¿eh? El gerente de tu área tiene que decir deshabilitado o habilitado. Vos no vas a saber de los 120 usuarios de la empresa quién se va a vacaciones, cuándo se va, cuándo vuelve. No, vos no tenés esa responsabilidad. El gerente, si te llama y te dice, este se me va, sí o sí te dicen, cuando se va a la empresa, te dicen, borrame tal usuario, para que ese usuario no quede con permiso, porque justamente el usuario antes de irse de la empresa le puede dar el usuario clave a otro, ¿entendés? Que no tiene permisos. Y ese tipo capaz que está meses laburando con el usuario que se fue. Por eso hay que borrar siempre los usuarios. ¿Se entiende? Ahora, lo que es parcial, vacaciones y eso, si el gerente me quiere avisar de inhabilitar o habilitar, eso es responsabilidad de su gerente, no mía. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, chicos, y ahí termino. No hay más, no hay nada más para ver. ¿Se entendió entonces el tema, chicos? ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Ejercitación. Ahora vemos qué tienen que hacer, cuándo entregar, ahora vemos todo el mapa de lo que queda. Ahora piden la parte práctica, ¿sí? Una vez que terminamos, se pueden desconectar la reunión, pero no se termina clase, la parte práctica empieza, ¿sí? Empiecen a ejercitar. Yo me quedo conectado hasta las 12 en el Classroom, cualquier duda me pregunto. Como le dije, como son todos monousuarios, esta ejercitación la hagan en Word, no la hagan en el motor, pues no tiene sentido. Bueno, tienen que crear una vista y dar permiso de CL sobre la vista, ya vieron, ¿no? Y después, con esta tabla, datos personas, están las sentencias. Al usuario tal, da permiso de tal y tal. Ustedes ya van a saber que si el permiso, por ejemplo, de select es total, le dan permiso de select sobre la tabla. Si dice permiso de select sobre ciertos campos, ustedes ya tienen que saber que tiene que ser una vista y el grande de select va a la vista, no a la tabla. ¿Se entiende? Ya aprendieron cómo hacer eso. Entonces, ante esos enunciados, el apunte ya lo tienen subido, ¿no? Recuerden. Ante los enunciados, tienen que hacer esos grant y luego a lo último van a tener que hacer los revoke. O los hacen todos juntos al final, o hacen para cada punto grant y revoke. Grant y revoke. ¿Sí? Pero esto van a en Word, porque esto estamos hablando de una base de datos multiusuario. Pero ustedes van a ser el único usuario administrador, como les dije. ¿Sí? Sí, chicos. Este tema no es fácil. Para ejercitar, no es difícil, no se preocupen que esto no es difícil. Hablen directamente,
Profe, de esto ya me quedó todo claro, pero me quedó una duda del tema pasado. Bien, espérate Eh, que ahora te lo vemos todo y después lo libero para que ejerciten y se quedan los que tienen dudas, no hay ningún problema. ¿Mm? A ver, chicos, entonces, ¿cómo estamos parados y dónde estamos parados? Estamos acá. Este es el Classroom, que tiene toda la información, todo, ¿sí? Tienen tiempo hasta la clase que viene para entregar todo, porque la clase que viene hacemos la corrección de los ejercicios. ¿Qué tienen que entregar? Lo de esta clase, lo de la normalización y dar. ¿Sí? Fíjense que tienen ya la tarea creada con fecha límite 19 del 6 antes que empiece la clase. ¿Ven? Si se fijan acá. Ya tienen creada entrega de estación segunda parte con fecha límite el 19 antes que empiece la clase. ¿Sí? La misma metodología que en la primera parte, chicos. El que entrega en tiempo y forma accede al segundo parcial. El que no llega a entregar va por la vía del recuperatorio. Pero igualmente, en la fecha del recuperatorio también lo tienen que entregar. Tienen tiempo hasta esta fecha. ¿Sí? Hacemos igual que en la primera parte. ¿Sí, chicos? Sí, perfecto. Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, esperen que esto morir. Profe, una pregunta. Sí, las que quieran. ¿Son dos documentos o uno solo? Lo que vos quieras. ¿Querés hacer uno por normalización, uno por DER, uno por seguridad, uno todo junto? Eso como vos quieras, no pasa nada. Ok. Mientras lo pueda ver lo que entregan, no pasa nada. Lo mismo. Sí. Con aquí, sí. Sí, 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 perfecto. Sí, porque eso es diseño, eso, recuerden que el diseño lógico es antes del diseño físico, por lo cual no es en el motor. Eso era en Word, sí, sí, sí. Te entregaron, sí. Claro, lo hiciste a nivel, para vos darte cuenta mejor, te entiendo. Lo hiciste a nivel estructura, que es lo que yo te pedía, pero para ver que esté bien organizado, lo hiciste a nivel tabla, para ver que no haya inconsistencia a nivel dato. Está bien, fenómeno, perfecto, perfecto. Si hiciste eso, está pero perfecto. Ujú. Pero con entregar a nivel estructura alcanza, porque la normalización es a nivel estructura. Validar las tres formas normales. No, no, no. Recuérdate que el DER, lo que sí, no, no es con el motor, si lo querés hacer en forma gráfica, prolija es con el Drovio. ¿Sí? Porque eso, recordá que el DER y las tablas normalizadas es diseño lógico. ¿Sí? Después pasa al diseño físico, que es físicamente el motor, hace los credit tables de las tablas que ya están normalizadas. ¿Sí? Pero recuerden que les dije, más prolijo queda con el Drovio. Pero si esta clase fue presencial, estaríamos ahora en el aula ejercitando. Por lo cual, si ustedes lo hacen en un cuaderno y sacan la foto y suben la foto del DER, para mí lo mismo. ¿Sí? Pues si estuviéramos presencial, lo estarían haciendo no en la máquina, sino en el cuaderno del DER. Mientras esté bien hecho el DER, chico, no pasa nada. Bien. Me preguntaban algo acá del asterisco, algo vi acá. ¿Eras vos la que me preguntaste? ¿Que levantaste la mano y escribiste? Decía algo de asterisco, leí algo por acá. ¿Escribieron acá? Acá. ¿Cómo era para decir que un FK con un asterisco? A ver, en el DER, no, en el DER marca las claves primarias nada más. Si te fijas en el apunte, subraya las claves primarias nada más. Cuando haces las tablas normalizadas de ese DER, ahí sí marcas clave primaria y claves ajenas al asterisco. Pero en el DER no se marcan las claves ajenas. ¿Sí? ¿Jonathan? ¿Está por ahí? Bárbaro. Bueno, esperen que les tomo lista y los que tienen ya dudas puntuales de ejercicios se quedan y así los libero a los demás para que ejerciten. Eh, Moodle. Esta división es la 122. Algunos si me mira el chat para que no tiene micrófono. Yo después controlo al final, pero para que sea más rápido. Bárbaro. Hace